Yo. Llegó la hora de mostrarme tu cubanía, el amor a tu suelo, a tu gente y no a la tiranía. Llegó el día de rechazar el abuso de la policía y a quien tiene pasando trabajo, a tu familia y la mía. Llegó la hora de tomarte en serio una solución, de que uses tu sentido común y tu corazón. Y no es tarea de uno, sino de la población. Es muy sencillo, solo tienes que bajar esta aplicación. Para tu protección, tu información estará en el anonimato. Solo con números sabremos cuánto no quieren esos pelagatos. La gente quiere expresarse y lleva aguantando un buen rato. Vota por el fin del hambre, la corrupción, el maltrato. No importa que la conexión sea lenta y esté mala, porque hasta sin internet esta aplicación se instala. Búscala, úsala y luego a otros pásala y verás como con números nuestro deseo los acorrala. También tú quieres ver un cambio de sistema, que se respeten todos tus derechos sin problemas. Tú quieres una sociedad donde todo el mundo quepa, pues vota de forma secreta sin que nadie sepa. Esta es la aplicación que le da voz a los cubanos. Tu voto cuenta, por eso la ponemos en tus manos. Cuando sobrepasemos el millón le demostramos que somos mucho más y que de ello nos cansamos. Vamos, que llegó la hora y la verdad, que abren los números. Mostremos nuestra voluntad, tu voto, mi voto, su voto, y el mundo verá que Cuba entera quiere democracia y libertad. Si quiere que más nadie se quede sin desayuno, hermano, vota por 50% más uno. Hazlo por tu familia, este es el momento oportuno. Hermano, vota por 50% más uno. La solución de Cuba es del cubano más ninguno. Hermano, vota por 50% más uno. Si estás cansado de la muela de Díaz-Canel y Bruno, hermano, vota por 50% más uno. Esta tú no te la sabías. Deja que se riegue en Cuba entera. Esto se va a poner más bueno todavía. 50% más uno. Es lo que hay, chamaco. Llegó la hora. Dame una señal. Yo. Llegó la hora de mostrarme tu cubanía, el amor a tu suelo, a tu gente y no a la tiranía. Llegó el día de rechazar el abuso de la policía y a quien tiene pasando trabajo, a tu familia y la mía. Llegó la hora de tomarte en serio una solución, de que uses tu sentido común y tu corazón. Y no es tarea de uno, sino de la población. Es muy sencillo, solo tienes que bajar esta aplicación. Para tu protección, tu información estará en el anonimato. Solo con números sabremos cuánto no quieren esos pelagatos. La gente quiere expresarse y lleva aguantando un buen rato. Vota por el fin del hambre, la corrupción, el maltrato. No importa que la conexión sea lenta y esté mala, porque hasta sin internet esta aplicación se instala. Búscala, úsala y luego a otros pásala y verás como con números nuestro deseo los acorrala. También tú quieres ver un cambio de sistema, que se respeten todos tus derechos sin problemas. Tú quieres una sociedad donde todo el mundo quepa, pues vota de forma secreta sin que nadie sepa. Esta es la aplicación que le da voz a los cubanos. Tu voto cuenta, por eso la ponemos en tus manos. Cuando sobrepasemos el millón le demostramos que somos mucho más y que de ello nos cansamos. Vamos, que llegó la hora y la verdad, que abren los números. Mostremos nuestra voluntad, tu voto, mi voto, su voto, y el mundo verá que Cuba entera quiere democracia y libertad. Si quiere que más nadie se quede sin desayuno, hermano, vota por 50% más uno. Hazlo por tu familia, este es el momento oportuno. Hermano, vota por 50% más uno. La solución de Cuba es del cubano más ninguno. Hermano, vota por 50% más uno. Si estás cansado de la muela de Díaz-Canel y Bruno, hermano, vota por 50% más uno. Esta tú no te la sabías. Deja que se riegue en Cuba entera.
Esto se va a poner más bueno todavía. 50% más 1. Es lo que hay, chamaco. Llegó la hora. Dame una señal. Yo. Llegó la hora de mostrarme tu cubanía, el amor a tu suelo, a tu gente y no a la tiranía. Llegó el día de rechazar el abuso de la policía y a quien tienes pasando trabajo, a tu familia y la mía. Llegó la hora de tomarte en serio una solución, de que uses tu sentido común y tu corazón. Y no es tarea de uno, sino de la población. Es muy sencillo, solo tienes que bajar esta aplicación. Para tu protección, tu información estará en el anonimato. Solo con números sabremos cuánto no quieren esos pelagatos. La gente quiere expresarse y lleva aguantando un buen rato. Vota por el fin del hambre, la corrupción, el maltrato. No importa que la conexión sea lenta y esté mala, porque hasta sin internet esta aplicación se instala. Búscala, úsala y luego a otros pásala y verás como con números nuestro deseo los acorrala. También tú quieres ver un cambio de sistema, que se respeten todos tus derechos sin problemas. Tú quieres una sociedad donde todo el mundo quepa, pues vota de forma secreta sin que nadie sepa. Esta es la aplicación que le da voz a los cubanos. Tu voto cuenta, por eso la ponemos en tus manos. Cuando sobrepasemos el millón le demostramos que somos mucho más y que de ello nos cansamos. Vamos, que llegó la hora, la verdad, que abren los números. Mostremos nuestra voluntad, tu voto, mi voto, su voto, y el mundo verá que Cuba entera quiere democracia y libertad. Si quiere que más nadie se quede sin desayuno, hermano, vota por 50% más 1. Hazlo por tu familia, este es el momento oportuno. Hermano, vota por 50% más 1. La solución de Cuba es del cubano más ninguno. Hermano, vota por 50% más 1. Si estás cansado de la abuela de Díaz Canel y Bruno, hermano, vota por 50% más 1. Esta tú no te la sabías. Deja que se riegue en Cuba entera. Esto se va a poner más bueno todavía. 50% más 1. Es lo que hay, chamaco. Llegó la hora. Dame una señal. Yo. Llegó la hora de mostrarme tu cubanía, el amor a tu suelo, a tu gente y no a la tiranía. Llegó el día de rechazar el abuso de la policía y a quien tienes pasando trabajo, a tu familia y la mía. Llegó la hora de tomarte en serio una solución, de que uses tu sentido común y tu corazón. Y no es tarea de uno, sino de la población. Es muy sencillo, solo tienes que bajar esta aplicación. Para tu protección, tu información estará en el anonimato. Solo con números sabremos cuánto no quieren esos pelagatos. La gente quiere expresarse y lleva aguantando un buen rato. Vota por el fin del hambre, la corrupción, el maltrato. No importa que la conexión sea lenta y esté mala, porque hasta sin internet esta aplicación se instala. Búscala.
Cuando te dicen todo así en tu carita. Y si te rascas porque te pica, ¿verdad? Así que búscate una pomadita. Oye, échale salsita, échale salsita. ¡Qué hola! ¡Qué hola! ¡Qué hola! Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Mi nombre es Darwin y ya estamos en tiempo de su programa Interactuando con ustedes. Hoy tendremos un programa bastante dinámico, bastante complicado, por así decirlo, para algunas personas. Para mí normal. Esto es el día a día mío, debatir con personas que están en contra de mis ideas y personas que están a favor de mis ideas. Solamente yo no quiero que esto se convierta en una mesa redonda donde las personas todos estemos así mirándonos y no. Yo quiero una democracia, quiero donde todas las personas puedan hablar, interactuar, decir sus ideas, opinar y irse después para su casa tranquilamente sin que las personas los ofendan. Para eso tenemos un invitado hoy, para algunos especial, para otros no tan especial, unos están de acuerdo con él, otros no. Es el señor Edmundo García, que combate a los contrarrevolucionarios desde el centro, es decir, desde el corazón de Miami, desde el centro del exilio. Él está ahí, guapo y fajado, como dice él, fajándose contra todas aquellas personas que no están de acuerdo con la revolución cubana, y ha ganado ciertos determinados súbditos aquí mismo en diferentes países, pero exactamente en Miami, donde lo siguen y lo podemos ver ahí en el chat activamente. Dicho esto, antes de comenzar y explicar un poco más de qué va a tratar hoy todo esto, porque por supuesto ustedes me conocen a mí, yo le voy a las reglas, yo soy una persona de reglas y me gusta que se cumplan las reglas. El mundo no es una persona que siga mucho las reglas. A mi entender, ayer estuvimos cerca de 40 minutos hablando, conversando cómo íbamos a hacer las cosas, sobre el respeto, sobre el debate y sobre otros temas que estuvimos hablando yo y él en privado. Así que, es decir, en cámara, porque lo estuve enseñando cómo entrar y cómo usar la tableta que él tiene, porque no puede encender la máquina o tiene problemas o no tiene editor. Yo no sé bien cuáles los problemas que tienen allá. Ok, dicho esto, voy a presentar las redes sociales para todos ustedes. Así que las redes sociales... voy a estar, recuerden que estamos tirando directamente desde Facebook. Facebook es Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Voy a hacer una acotación aquí bien rápida. Recuerden Facebook que las ciberclarias van a estar atacando todo el tiempo Facebook, es decir, le van a estar reportando y Facebook puede que un poco que limite la transmisión por... como decirte, por Facebook. Si usted ve que en un momento determinado se cae la transmisión por Facebook, por favor, brinque para YouTube en Cubanos Canadienses, que ahí sí la transmisión sí va a estar 100% ahí con todos ustedes. Así que no se limite, vaya para YouTube en caso de que se caiga. Si se va a quedar en Facebook, por favor, dele muchos corazoncitos y muchos likes para que así no se caiga la transmisión y poder hacer un programa bastante tranquilo. Dicho esto, recuerden que estamos también por Cubanos Canadienses en nuestro canal de YouTube. Ahí ustedes pueden ver todo. Esa es una transmisión que va a estar 100% ahí, así que no pienso que se vaya a caer por ese lado. También recordarle que estamos por Twitter, @cubanos en Canadá, y estamos con nuestro correo electrónico cubanoscanadienses@gmail.com. Dicho esto, también recuerde que estamos en nuestra página web, cubanoscanadienses.com, así que nos puede seguir por todas nuestras plataformas. Quiero recordarle algo también, antes que se me olvide, que pueden también hacerlo mediante, es decir, hay personas que se comunican conmigo o quieren comunicarse conmigo y lo hacen por la página de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Esa página la administramos varias personas y hay varias personas que me responden, porque me causó que el otro día Fishing Hunting hizo una donación y dijo un comentario que yo había hecho. Bueno, yo no lo hice. Recordarle que ahí en esa página la administramos varias personas, así que puede ser que alguno de los administradores haya respondido ahí. Si usted quiere comunicarse directamente conmigo, vaya a mis redes sociales, es decir, a mi página, El Mundo de Darwin. Ahí escríbeme ahí y ahí yo le responderé directamente, porque esa página sí la administro yo solamente. Así que cuando responde voy a ser yo, y casi siempre le respondo a todas las personas que me escriben. También recordarle que estoy en mi canal de YouTube, El Mundo de Darwin, es decir, el mismo nombre. Ahí lo pueden encontrar y dentro de poco estaremos haciendo directas y publicando materiales para todos ustedes ahí. Darle agradecimientos a todos los nuevos miembros del canal que se están conectando con nosotros. Pronto estaremos dando sorpresas por ahí, así que muchas gracias a todos esos miembros y que se sigan uniendo. Dicho esto, también me gustaría agradecer a todas las personas que en el programa pasado donaron, es decir, hicieron donaciones a nuestro canal, que van a ser inyectadas
afectado la economía de este canal para hacerlo crecer y hacer mejores producciones día tras día con todos ustedes. Así que también recordarle que si a usted le gusta nuestro contenido, lo que hacemos aquí, cómo nos expresamos, este sitio democrático que hemos creado aquí, uno de los, según personas dicen que es uno de los más democráticos, otras personas dicen que no. Si a usted le gusta, por favor, suscribirse, darle a la campanita y darle un buen like. Y si tiene un amigo que usted le dice, oye, tengo ahí un programa que hacen en las redes sociales, vaya para allá y no haya cómo explicárselo, compártelo con él, comparte con él directamente y que él lo experimente con sus propios ojos. Así que, por favor, comparta, que hoy tendremos un programa bastante especial. Dicho esto, les voy a decir que por favor a todas las personas del chat les pido encarecidamente, según El Mundo me estuvo comentando, dice que iba a traer a todo su equipo para acá, es decir, para que se creara, digo yo, una especie de debate rico, un debate sin falta de respeto en el chat. Por favor, nuestra producción va a estar mirando el chat. Hay ciertas y determinadas palabras que están censuradas principalmente en YouTube, que se censuran, y las que salen en Facebook, bueno, entonces producción se va a encargar de ocultarlas porque queremos el respeto total aquí. Así que si usted escribe por YouTube y ve que no sale su comentario completo, es porque tiene unas palabras de las que pueden ser censuradas. Palabras a censurar: asesinato, malas palabras, páginas web, cosas así en diferentes cosas. Así que espero que ustedes comprendan por qué nosotros hacemos esto. Dicho esto, en YouTube hice una especie de encuesta en el cual decía, sí, dice la encuesta, dice, ¿cree usted que Mundo García debatirá tranquilamente? Eso fue en YouTube, dice, es decir, había una respuesta que decía sí, no estoy seguro, de 809 votos, con 47 comentarios y 134 likes, es decir, un 8% dijo que sí va a debatir tranquilamente, que va a estar sereno, un 88% dijo que no, y un 4% dijo que no estoy seguro. Eso fue en YouTube. Déjame ver cómo está la encuesta en Facebook. En Facebook está bastante parecida. Dice en Facebook, dice, sí, déjame mostrar los resultados. Dice Facebook que un 0% dijo que sí, que va a debatir respetuosamente. Un 88% dijo que no va a debatir respetuosamente o tranquilamente, y un 12% dijo no estoy seguro, es decir, que no estaba seguro de que el Mundo García fuera a respetar las reglas, que daremos un poquito más adelante para que ustedes ¿cómo se llama? La conozcan y sepan de qué va esto, porque esto no es lo mismo libertad que libertinaje. Así que ahí se los dejo. Dicho esto, voy a, déjenme, si me lo permiten rápido aquí, le voy a mandar el link a El Mundo que me... Así que ahí está el link para él, para que él pueda entrar aquí y empezar un poco a hablar y debatir sobre lo que vamos a estar haciendo aquí directamente desde Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática en su programa Interactuando con ustedes. Entonces, en lo que El Mundo se conecta, El Mundo, si estás viendo el programa, ya te mandé el link. Vamos a poner ¿cómo decirte? El intro de esta sección que le gusta tanto a las personas, que se llama El Influencer Negativo. Bueno, sí, aquí estamos de vuelta otra vez con esta sección que tanto le gusta, el influencer negativo. Yo personalmente voy a respetar todo lo que digan a ustedes. Voy a abrir una pequeña, algo que a mí me gusta abrir mucho porque me gusta hacer. Es decir, el Mundo García y yo planeamos y llegamos a ciertos y determinados acuerdos sobre el cómo lo íbamos a hacer, porque es bastante complicado, ¿cómo se llama? Debatir en algo que
que los dos estemos de acuerdo, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo y él estuvo de acuerdo. De todas maneras, yo le voy a decir las reglas a todos ustedes para que ustedes lo vean, de qué estamos hablando hoy y cómo van las cosas y por dónde van. Les pido, por favor, otra vez respeto sobre en el chat. Estoy esperando que se conecte Edmundo García. Así que, sin más preámbulos, es un tipo que nadie... muchas personas no lo soportan. Edmundo García es un personaje de que o lo amas o lo odias. No existe término intermedio con Edmundo García. Aquí lo podemos ver. Tenemos a muchas personas que están ahí conectadas, que por supuesto le encanta Edmundo García. Así que voy a hacer un preámbulo. Así que, señoras y señores, con todos ustedes, Edmundo García. Dime, Gusano, ¿qué hola? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Edmundo García. ¿Cómo te encuentras? Te mandé esto. Te mandé. ¿Qué es eso? Ah, perfecto. Yo pensé que me ibas a mandar un té de moringa. Hoy es el día, Gusano, hoy es el día más importante de tu vida profesional. Hoy es tu día, dale. Hoy tu corona. Olvídate de lo que pase. Hoy tu corona. Está con el maestro. Dale. Venga para acá. Tira. Ok. Oye, una cosa, licenciado. Cámbiame ese nombre. ¿Qué me pusiste ahí ahí abajo que dice? ¿Qué me pusiste ahí? ¿Qué cosa? Ahí presentado y dirigido. ¿Cómo me identificaste? ¿A mí cómo me identificaste? Como Edmundo García. No, porque tú dices licenciado. Ponme el coronel García. Ellos de todas maneras creen que yo soy coronel. Entonces, coronel para general, García. Ven, dale, Gusano, vamos para allá. Ok, Edmundo, ¿no vas a saludar al público? ¿No vas a decir Voy a saludarlo a mi manera. Dame 30 segundos, que es mi saludo nuevo. Mira, te va a gustar. Oye, la talla. Ok, ya está bueno. No, okay. Esta frase, la frase. Viene y el capitán del barco. Venga, tira para acá. El capitán del barco. Ok. Dale, dicho esto, voy a presentar las reglas. Edmundo, por favor, no me interrumpas a partir de ahora porque voy a tener que mutearte o callarte. Dale, voy a hacer que Alban la encuesta. Ok, perfecto. Dice así. Sí, te veo más relajado y me gusta eso. Qué bueno que las personas puedan disfrutar un debate tranquilo, un debate bien que puede llegar acalorado, pero que no se falte. Gusano, cuando tú llegues aquí, Gusano, tú verás que jamón a todo el mundo le gusta. Dice así las reglas. Estas son las reglas para todo el mundo que nos están viendo. El debate va a ser de 1 hora aproximadamente entre yo y Edmundo. Edmundo acordó que no quiere a más nadie. Es decir, no va a recibir preguntas de a nadie más. El español hay que cuidarlo. Perfecto, a nadie más. Me imagino que por su condición física, es decir, recuerden que el mundo tiene... No, mira, si te tiré el capitán del barco, estoy entero, estoy guapo, fajado. Ok, Edmundo, por favor, no me interrumpas más. Ok, que recuerda la encuesta. Ok, perfecto. Dice, después de la hora, si Edmundo se quiere quedar, es decisión de él, pero yo... si no, se irá, es decir, él se partirá. Si no, yo voy a empezar a entrar personas porque quiero que este programa se llama Interactuando con ustedes y voy a conversar con las personas. Si tú quieres, te quedas y si quieres, te vas. Ya eso depende de ti, ¿ok? Pero es que no me quedo por otra cosa, que tengo a Biden ahí afuera, se tengo un banco esperando. Vamos a ganar perfecto. Dice, el mundo no quiere que le hagan preguntas solamente a él, pero si alguien dona, es decir, alguien dona dinero, la pregunta saldrá en pantalla y tenemos, por supuesto, la responsabilidad de responderle a esa persona que done. Yo pienso que Edmundo García esté de acuerdo con esa cosa. Dice, mi presencia es contigo. Contigo nada más. Contigo. No hablar contigo nada más. Ok, perfecto. No hablar de temas personales ni de personas, de terceras personas. Por mí, yo no voy a hablar de ti, tú no hablas de mí. Edmundo, por favor. Lo que tú quieras. Ok, Edmundo, recuerda la encuesta, estás haciendo cumplir las estadísticas, como decía. Temas a hablar, la Cuba de hoy, tanto político, económico, social. Edmundo va a defender la tesis por qué el gobierno de Cuba debe quedarse para una Cuba mejor. Yo defenderé la tesis por qué la dictadura de Cuba debe irse para una Cuba mejor. Cualquier desviación de ese tema se anulará la intervención. ¿Ok? Hagamos esto interesante, instructivo, donde impere el respeto. ¿Estás de acuerdo, Edmundo? Pero oye, habíamos acordado que también puedo hacer algunas preguntas. Habíamos dicho que yo te toco y tú me tocas y a bailar el toca-toca. Exactamente, pero sobre el tema que hemos acordado, ¿ok? Perfecto. Yo lo que te pido, por favor, la primera bolita esa que tú le tiras a todo el mundo, tíramela a mí. Esa, a la altura de las letras, que mira, va para el Atlántico. Te la voy a poner en el Atlántico.
Esa pregunta, lo que pasa es que tú no has visto este programa y yo me imagino que tus seguidores no te han visto. Esa pregunta, un momentico que producción me está escribiendo. Dice que okay. Tienes productor y todo, tú eres productor y todo. No, si vamos a hacer algo serio, lo vamos a hacer serio. El problema es que la producción se me fue. Ok, déjame mandarle un momentico el código para que vuelva a entrar. Sí. Yo no tengo productor, un productor conmigo no vive, se muere, se suicida. No, todo lo que acuerdo lo he hecho, todo lo que acuerdo al momento lo he hecho a perder. Perfecto. Dicho esto, Edmundo García, yo sé que tú no has visto este programa mucho, pero yo te lo voy a repetir. Mira, yo le hago esa pregunta cuando no sé cómo piensa la otra persona, pero yo sé cómo piensas tú, por lo tanto no te voy a hacer esa pregunta. Esa pregunta sería ilógica hacértela a ti. Así que, dicho esto, una pregunta para tenerme la regla, una pregunta, sabes si la puedo hacer o no, porque tú dices que personal nada. Tampoco puedo hablar del peinado tuyo, el pelado de Hondi, por nada de eso puedo decir. Bueno, antes de empezar el debate, sí, verásme la pregunta. Ok, me está llamando por teléfono, a ver, ¿cómo me van a llamar por teléfono? ¿Por qué me llaman? ¿Cómo yo hago para que esta gente no me esté hablando por teléfono? No sé, hazme la pregunta, por favor. ¿Los Cordoví? ¿Tú entrevistaste a los Cordoví? ¿Están llamando? Los Cordoví no quisieron venir porque no sé si se acobardaron. Yo le mandé mensajes por todos lados, al igual que a Yadira Escobar, también le dio una migraña. Hablando de eso, ¿cómo está Yadira Escobar? Creo que bien, ya comenzó a transmitir por el canal de ella. Me alegro. Dile que le mandamos saludos y que aquí nadie muerde. ¿Ok? Hazme la pregunta que me vas a hacer de mi peinado para empezar con el debate, por favor. Tú te pelas en Hondipo. A ti te pelas en Hondipo, es un exclusivo de Hondipo. No, mira, esa pregunta me la hiciste ayer y yo le llamé a mi barbero y le pregunté si él trabajaba en una carpintería y me dijo que sí trabajó anteriormente en una carpintería. Y ya digo, qué buena observación de Edmundo García, pero tú sabes qué, a mí me causa también ver qué tú podrías esconder debajo de tu gorra, porque siempre sales con gorra. Espérate, déjame terminar. déjame terminar. La gorra siempre es una provocación. Sí, si yo me pelo en Home Depot, yo me imagino el olor que debe tener ese pelo ahora y también me imagino que debes tener ciertas partes calvicias porque te usas tanta gorra que eso da un poco de calvicie. Dicho esto, vamos a empezar con lo que nosotros exactamente. Todas las gorras son nuevas. Esta es una provocación. Mira, esta es una provocación. Ok, perfecto. Edmundo García, te voy a empezar, dicho las reglas, ya vamos a empezar con el debate, por favor. Ok, te voy a hacer una pregunta rápido para entrar y romper el hielo. Edmundo, ¿me podrías dar una valoración de la Cuba de hoy, ahora mismo, en este mismo segundo, según tu visión? La Cuba de hoy es una Cuba que transita en su tiempo, en su momento, en sus logros y en sus frustraciones. Entonces hay que acompañarla. Hay que acompañarla porque Cuba es lo único que nos salva. Cuba está ahí para eso y para siempre. La Cuba de hoy tiene los retos de los tiempos de hoy. Los tiempos de hoy, de forma inmediata, el tema del coronavirus es un tema serio. Esto tiene un efecto mundial en todos los sentidos: político, social, emocional, sexual, económico, todo tiene el coronavirus. Primero. Segundo, es una Cuba más asediada que nunca. Fíjate, en la época del triunfo de la revolución, en los años subsiguientes, que vimos ataques terroristas, que vimos atentados, intentos de asesinato, vimos muchas cosas. Sin embargo, el mundo, la Cuba de hoy, por favor, no van a la historia, hablamos de eso ayer. Es imposible que tú no hagas una mínima referencia para poder explicar un presente. Eso se da temprano. Es importante que tú entiendas y tus oyentes entiendan. Pero eso se ha debatido 300.000 veces. Wilmer, yo soy el rey. No. ¿Quién es la Wilmer? Cuba de hoy tiene, tú no eres Wilmer. No, el licenciado. Okay, licenciado. Mira, eso. Tú tienes que entender que tú no puedes entender el presente si tú no haces una búsqueda del pasado. Nunca Cuba ha sido tan perseguida, tan acorralada, tan arrinconada desde el punto de vista económico, bancario, financiero, como ahora. Nunca. ¿Tú me estás hablando del embargo? Sí, del bloqueo. No, embargo, por favor. Vamos a decir las cosas. Bloqueo. Embargo. En Cuba no hay un bloqueo. Vamos a hablar claro. Embargo. 189 naciones del mundo dicen bloqueo. Exactamente, me parece bastante curioso que digas que 189 naciones en el 2019 votaron en contra del bloqueo, yo le digo embargo, y entonces lo que me parece curioso a mí es que 189 naciones voten en contra, se enfrenten al imperio y le digan, mira, no estamos de acuerdo contigo, y sin embargo Cuba no pueda comercializar con 189 naciones, tiene que comercializar eso con el imperio. En primer lugar, quiero respetar que estás informado, te dije que hiciera la tarea, que aquí conmigo se patina poco, se cae en el piso, soy guasari, guacete y plom,
Mira, por favor, mira, todas las persecuciones económicas, todo el tema, la economía mundial gira sobre dos instituciones, Banco Mundial, el Banco Mundial y el Banco Internacional. Los dos están controlados por instituciones económicas americanas. Ningún banco del mundo tiene hoy menos del 20%, ninguno es ninguno, ni Suiza ni nadie. Menos del 20% de capital americano no lo tiene nadie. Por tanto, Estados Unidos, como gestor dentro de cada banco, puede exigir, imponer reglas extraterritoriales inmorales. Eso lo hace. Antes no lo podía hacer, y ahora sí. Ok, ahora yo te voy a decir esto. Ahora yo te voy a decir esto porque, bueno, tú estás hablando de cosas ahí sin papeles ni nada, pero bueno, yo sí tengo papeles. No hace falta, No, espérate. No, esto, la tarea está aquí. El mundo, acuérdate que hablamos del toca-toca, recuérdate. Vamos. Me toca. Exactamente. Ahora yo te voy a hablar, por ejemplo, de Canadá, que es donde vivo yo, ¿no? Canadá, es decir, Cuba puede negociar con Canadá en todos los sentidos, sin restricciones, sin bloqueo, como te digo, o embargo, como yo digo. Qué interesante. No, déjame hablarte, pero si no me interrumpes, si no te voy a tener que poner mute para que yo pueda hablar y después te lo quito. Si usas el mute, me voy a hablar con Biden. Ok. No me gustaría, pero no me gustaría que me interrumpieras, ¿ok? Perfecto. A ver. Ok, perfecto. Okay. Cuba se encuentra entre los 50 principales socios comerciales de Canadá. Es decir, ningún banco, según todos estos datos son públicos. Es decir, yo no me estoy inventando nada, como tú que dijiste 40 números ahí, no tienes ni un papel en la mano. Es decir, que puede que no hace falta, no, porque no me hace falta. No te hace falta. Es mi tarea hace 30 años. Bueno, hace 30 años. Sí, exactamente, vista hace fe. Y yo sí lo tengo. Es decir, Cuba se encuentra entre los 50 socios comerciales más grandes que tiene Canadá. De hecho, como puedes ver aquí como lo tengo yo, no quiero atiborrar a las personas del negocio que hacen es decir, entre Cuba y Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, porque aquí se puede encontrar, hace poco hicieron una denuncia de hasta limones que no hay en Cuba, se pueden encontrar en Canadá, exportado de Cuba, fíjate, aguacates aquí en Canadá exportado de Cuba. Ahora yo te pregunto a ti, ya que me estás hablando del bloqueo y después para no desviarnos tanto y meternos en la situación en Cuba que es bastante grave. Ahora yo te pregunto a ti, ¿y cómo esas tomates, cómo esos aguacates, cómo esos limones? Un momento, llegan a Canadá si Cuba está bloqueada, Cuba está sediada? ¿Cómo llegan? A ver, dímelo tú. ¿Puedo hablar ahora? Bien, mira, Wilma, vamos a hacerlo, licenciado. Vamos a jugar Grandes Ligas, no vamos a jugar pelota de potrero. Esos datos que tú tienes, que si limones, que si aguacate, son en serio, bro. Estamos hablando. Pero no me interrumpa, que te saco, te muteo. No me interrumpa, estoy hablando. Hay que respetar. Ok, vamos. Lo que tú estás hablando, eso es infantil. Tú sabes lo que es tu bajarme aguacate, limones, que tampoco son comprobables. Con respeto a una macroeconomía. Yo te voy a dar, oye, no me interrumpas. Aprende a respetar al maestro. Escucha, aprende, coja la tarea, toma nota. Escucha lo que te voy a decir. Olvídate esa bobería, el limón y el aguacate, que tampoco me estás enseñando la prueba. Pero bueno, voy a la grande. Mira, soy testigo personal. Soy testigo. Eso no es nada, y no sale nada. Y tú puedes leer. Ahí lo que mejor es la factura esa del tipo que te pela. Mira, una pieza, un equipo de oncología infantil para ponerlo gratuitamente en un oncológico infantil de Cuba para salvar niños. Bien, ese equipo en Canadá compraba el cachirulo con los millones en un maletín porque no lo vendían. ¿Tú sabes por qué? Porque el 12% es canadiense el equipo, el 12% tecnología americana. Pues bien, los americanos llamaron, se enteran de todo, llaman, ¿para qué? Para que los niños cubanos se mueran porque no tienen el tratamiento, porque Canadá no le vende el equipo, aunque le lleven el dinero cachirulo. Eso lo sabe el gobierno canadiense, está bochornado, está pidiendo disculpas, está diciendo el gobierno canadiense a los americanos, usted no puede hacer esto. Está diciendo el gobierno canadiense a Estados Unidos, al Departamento de Estado, no puede hacer esto. Esto es extraterritorial. Esto no tiene principio. Espérate. Ya te voy. Okay. Ahora, déjame rebatirte ese momento. Mira, todos estos datos son públicos. Ese es pero ya no es limones, limones, aguacate. No, mira, si yo te pudiera hablar aquí, tú no sabes que entre Cuba y Canadá se comercializan hasta armas. Yo personalmente no sé. Son dos países soberanos. Exactamente, soberano. Y como son soberanos, Cuba y Canadá comercializan. Quiere decir que el bloqueo no los afecta a ellos. Incluso un momento. Déjame hablar. No interrumpa. No le hagas validez a las estadísticas que hemos hecho aquí. ¿Ok? Perfecto.
Dicho esto, los equipos médicos, mira, te voy a decir una cosa, aquí hay un personaje que es bastante comunista, que se llama Yuri, creo que en Montreal, donde Yuri, de sus propias palabras, dice que donó un hospital entero a Cuba, donado por Canadá, para que tú veas que lo que tú estás diciendo no tiene validez. Mira. Déjame terminar, Edmundo García. A ver, dime, licenciado, dale, licenciado. Afíncate más, está flojito, afíncate duro que está flojito. Te voy a decir, producciones, es decir, comida, porque está en inglés, discúlpeme. Producción de comida. Canadá exporta a Cuba 10 millones de dólares en comida. Cuba exporta a Canadá 11 millones de dólares. Yo tengo papeles. Yo tengo papeles, tengo las pruebas y me están diciendo ahí en el chat de que yo traigo papeles porque no tengo conocimiento. No, son números. Para que no me digan que yo me los invento. Vamos a respetar al licenciado. Déjame hablar en el chat. Vamos a respetar al licenciado que tiene papel. Mira, papel. Yo no tengo papeles, pero él sí. Y tiene números. Mira, muchachos. Dicho esto, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. No, vamos a ser serios. Si vamos a ser serios, vamos a ser serios. Vete a la opinión. Espérate un momento. Mira, dice Julio Turiño que dona $7. Dice, ¿a dónde va el dinero que saca a Cuba de las brigadas médicas? Me imagino que esa pregunta es para ti. Bueno, vamos por parte, no importa, yo voy por parte, a mi tiempo. El público, tú sabes que a mí no me interesa, me da lo mismo 8,88 lo que yo pienso. No, yo te estoy haciendo esa pregunta. Bueno, esa pregunta viene de mí. Yo no respondo a nadie, te estoy respondiendo a ti. Cuando esa pregunta te la estoy respondiendo yo, te la estoy haciendo perfecto. yo. Déjame ir atrás. Te voy a tener que mandar. No le des más vuelta, vamos al debate. No. Yo a mi aire que soy el maestro. Tú estás haciendo tu día, hoy es tu mejor día, estás con una estrella. Okay, te felicito, porque eres el único que ha tenido valor de subir así conmigo. No, nadie se atreve, ninguno de tu familia, de tus primos de por aquí, ninguno se atreve a hacer lo que tú estás haciendo. Ninguno. Te dije. Bueno, no, de tus primos. Ok, vamos al tema. Mira, te voy a mandar desclasificado el documento donde el asesor de seguridad nacional le recomienda al presidente Kennedy que a Cuba hay que hundirla y ahogarla y a la revolución sucumbirla por hambre, necesidades. Oye, es que eso está ahí, macho. Esa es la historia. Tú quieres. A ver, tú quieres. Déjame hablar. No me puedes interrumpir. Voy a tomar agua. No me puedes interrumpir, voy a tomar agua. Dale, habla tú. Voy a tomar agua. No me puedes interrumpir. Ni me puede cortar el discurso. El hecho del acto criminal, de lo criminal en el mundo de Estados Unidos contra Cuba es más que solvente. Son una extrema derecha enferma, pretendiente al neofascismo que está en la comunidad cubanoamericana, a la cual te recomiendo no te escribas. Eso solamente ellos niegan esto. Esto lo reconoce el mundo, bro. La reina de Inglaterra habla de esto con el marido cuando se acuesta. Oye. Va a decir que no existe. Ahora puedo hablar. El mundo, pero un segundo. Supongamos que nosotros eliminamos a Estados Unidos, lo sacamos, lo mandamos para Marte. Cuba puede negociar con Canadá. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mira, aquí tengo aquí en mis papeles, aquí tengo, mira, que no es cuento. Siempre. Espérate un momento. Ya tú hablaste, déjame hablar a mí ahora. Este toca. Acuérdate de eso siempre. Dice Trade Commissioner, es decir, es un servicio que ofrece el gobierno de Canadá. Fíjate hasta dónde llega, porque la desinformación aquí es total. El gobierno de Canadá ofrece un servicio gratuito a todos los empresarios canadienses para que hagan negocios con Cuba y le explica toda la versatilidad de hacer un negocio con Cuba. Quiere decir que existe. Venga, pregúntale, te gustan los datos. Pregúntate, ¿por qué la familia Sherry, que es una de las familias más influyente en la economía canadiense en materia de minería, ¿por qué la familia Cherry le han retirado la visa de turismo a Estados Unidos? Porque independiente de lo que interprete el gobierno de Canadá, que lo interpreta y se queja y respalda a sus empresarios, las empresas que tienen su mundo propio, los bancos que tienen sus intereses propios, se tienen que acoger a las directrices de los mayoristas. Y los mayoristas son los americanos. Cuba incluso ha detectado empresas donde puede comprar inmediatamente para que no tenga piezas de repuesto. Van los americanos a comprar las fábricas para joder a Cuba, para joder al pueblo de Cuba. Entonces, independientemente, pregúntate por qué la familia Cherry no puede visitar Estados Unidos ni de turismo canadienses de linaje, ¿ok? El gobierno de Canadá lo respalda, pero no pueden venir porque están sancionados. Mira, la política económica, la política general de Estados Unidos hacia Cuba, desde la segunda carta de Jefferson, desde ahí hasta aquí, es una política de intervención, de colonización, de subversión. Si Cuba hiciera lo que hace Estados Unidos contra Cuba, todo lo que hace, mira, eso es una declaración de guerra. Todo lo que hace contra Cuba es declaración de guerra.
Yo personalmente te digo una cosa, yo no sé de dónde tú sacaste de que le retiraron la visa a la Cherry. Yo personalmente bueno, no tengo averigua. Claro, Oye, no, son amigos míos. de hecho, lo voy a averiguar y lo voy a repostear después, que es lo más interesante. Dale, para que tengamos segundo round, si es que terminas vivo. Okay, si es que yo quiero que esto termine bien. El Mundo García. No, que termines vivo, hablando. Ok, te voy a hacer una pregunta rápido. ¿Tú respaldas el modelo cubano? Es decir, sí, el modelo total, de arriba abajo, hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, hay que cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Dentro del proceso, dentro de la revolución, la única solución es la revolución. Lo único que puede existir es la revolución. Ok, perfecto. Dice Geoffrey Goldberg, corresponsal de la revista El Atlantic. No sé si tú has visto esa entrevista. Le hace una entrevista, déjame terminar, una entrevista a Fidel Castro. Te lo digo por ponerlo en contexto. Yo lo conozco. Si usted lo conoce, déjame terminar el mundo, por favor. Él le hace una entrevista a Fidel Castro a sus 84 años, estaba bastante lúcido todavía, y le pregunta la validez si es posible implementar el modelo cubano en diferentes lugares del mundo, es decir, en diferentes países. La respuesta del dictador para mí, presidente para ti, o figura, o como te dé la gana. El comandante jefe dijo que no, que para nosotros traía problemas. Déjame terminar el Mundo García. Dale, muchachos, dale. Muchachos, hay alumnos así. Venga. Me gustan los alumnos. Fidel Castro dijo, el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros. ¿Por qué tú respaldas eso cuando tu ídolo se dio cuenta de que no servía? Mira, ese término de ídolo, esa bobería de cantante y eso, quítate eso, que eso se pega de algún pariente, pero olvídate de los cantantes, olvídate de eso, esto es serio. Mira, no, olvídate de los cantantes, no le vas a descargar tú ahora a los reggaetoneros, eso, para eso estoy yo, papayazo yo, que ya me lo puedo permitir. Que está yendo por directrices, bueno, te digo, mira, yo conozco ese artículo, yo conozco esa entrevista, yo conozco a Atlantic, que es una buena publicación, conozco a Goldberg. Esto, mira, Fidel dice eso, sobre todo para que se entienda, porque lo pensó siempre, que se entienda que realmente aquí no hay una actitud de fanatismo. Cuba enfrenta serios problemas que tienen que ver más allá del bloqueo, que los tiene que resolver Cuba. A su aire, a tiempo y sonriente, como dice mi cumbre Silvio Rodríguez. Cuba tiene que enfrentar esas cosas. ¿Ok? O sea, que Fidel lo que está diciendo es que realmente nosotros no vivimos ninguna panacea, ni ningún jardín de gloria. Aquí también hay un zorzal de espinas que hay que resolver. Y que además muchas cosas que surgen al aire de la revolución cubana y que tienen además, o que no tienen la legitimidad de origen, Fidel no lo recomienda. Eso es el espíritu. Hay que ir no solo a la respuesta, sino al espíritu. Y yo, como conozco bien ese espíritu, te puedo decir que es lo que está diciendo Fidel. Fidel lo que deja claro son tres cosas. Número uno, la revolución solo la pueden destruir nosotros mismos. Número dos, la revolución es perfeccionable, muy perfeccionable. Y número tres, toda la culpa no es del bloqueo. Esas son las tres verdades y están respaldadas y están. A ver, según tú, ¿qué tiempo necesita la revolución para que mejore? Porque Fidel Castro dijo que el modelo no servía, es decir, no es implementable, no nos sirve ni a nosotros. ¿Qué tiempo tú crees que necesita? ¿Necesita otros 61 años más? Wilmer, estructúrate mejor ahí. Te voy a batear rápido, entonces no te quiero batear rápido. Batea rápido, que eso es lo que yo quiero. Te voy a tirar, te fusilo, voy para ti. Dale, métele. Mira, 61 años, las transformaciones sociales, el papel mundial, la capacidad moral de ese país, de ese pueblo, la resistencia de ese pueblo, la dignidad de ese pueblo, con una economía tan jodida como está. ¿Tú sabes por qué está jodida? Porque en el campo sí es verdad que los guajiros no siguieron cultivando, tampoco los guerreros, los hijos de los guerreros se hicieron guerreros, tampoco los hijos de los desempleados se hicieron desempleados o trabajadores de la basura, se hicieron médicos, brother, se hicieron ingenieros, se hicieron doctores, se hicieron diplomáticos, ministros y generales. Eso hay que resolverlo, eso hay que discutirlo, eso hay que concientizarlo. En Cuba está habiendo un gran debate, una gran búsqueda. En Cuba hay una dirección que se moviliza con la gente y hay que enfrentar las cosas juntos. Yo no estoy presentando aquí, ni vengo aquí a presentar un carnaval. Vengo a decir lo que es cierto. Tampoco voy a permitir que me quieran, mucho menos con discursitos que va a hacer, con cositas de pamplina. Hay que ser serio. La seriedad, ese pueblo no se le ha permitido vivir en paz. No sirve el bloqueo. Cuba puede subsistir. Coño, déjenos en paz. Levántelo. Si usted dice que no sirve, no existe. Quiten esas restricciones. Ahora mismo acaban de cerrar varios bancos que mandaban dinero a la familia. Perseguidos. ¿Para qué? Para que tu abuela no reciba un tiro. Para que tú, porque lo que quieren es que tú, eso sí, no puede ir a ver a la vieja tuya. Entonces, ¿quiénes? Unos demagogos y un gobierno payaso.
Ok, en el discurso, en la historia más soberana de Fidel Castro habla sobre los problemas de la República en ese momento. Déjame terminar, ¿ok? Habla sobre los Oye, pero problemas. tú estás asustado. Ah. Oye, tú estás asustado, licenciado. No, porque te veo impaciente, no, te veo macho, impaciente y estás loco por soltar, ¿ok? Oye, macho, está con Mariano Rivera. El mundo, déjame hablar, por favor. Pero Si no tú me dejas estabas hablar, callado, yo estaba callado. sí, ok, por eso no me interrumpas más. El mundo, es decir, ellos hablan sobre los 5 problemas fundamentales de la República, los 5 problemas fundamentales de la República, o algunos de los problemas, pero bueno, los 5 fundamentales eran la alimentación, transportación, comunicación, comida y vivienda. 5 problemas que Fidel Castro en la historia más soberana dijo que lo iba a resolver si la revolución triunfaba. En la Cuba de hoy, esos 5 problemas están más agravados, pero mucho más agravados que antes. ¿Qué tú me tienes que decir en cuanto a eso? Y por favor, no me pongas el bloqueo otra vez por el medio, porque ya eso es una ineficiencia económica, es decir, una ineficiencia del alto partido, es decir, del Partido Comunista de Cuba, que tiene todo el poder en sus manos, político, económico, y no ha logrado resolver esos problemas. ¿Qué me tienes que decir en cuanto a eso? Los pájaros tirándole a la escopeta. Está bien, los pájaros tirándole a la escopeta. Bien. Primero, que de esos 5, hay uno que está primero que todo eso, que se resolvió de verdad. Lo más grave de ese hecho y de ese alegato es cómo empieza. Más primero que esos 5, ¿cómo empieza? Parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario. Iba a morir, lo que conociéramos de los zapaticos de rosa. Mira, ese país, como nunca, se ha hecho un esfuerzo tremendo por llevar el desarrollo. Ese país, a diferencia, porque a nosotros no nos toca el capitalismo sueco, ni nos toca el noruego, a nosotros no nos toca el capitalismo de Canadá, ni siquiera de la zona de Quebec, no. Nos toca el de Guatemala, el de Honduras, el de Santo Domingo, con el perdón de los amigos. Ese es muy jodido. Mira, Cuba ha electrificado, tiene niveles de zonificación excelentes, tiene una capacidad personal y técnica de su gente tremenda. Sí, te tengo que hablar del fucking cabrón bloqueo, porque es verdad, porque siempre llevan 60 años y ahora más que nunca jodiéndonos al pueblo de Cuba. No va a caer la revolución, ni con bloqueo, ni con gusanos, ni con tonterías de Miami. No va a caer la revolución, porque el pueblo no sale a la calle, brother. Lo convocan, le meten emisoras de radio. Todo, lo han hecho, todo. No han conseguido nada. El Mundo García no me ha respondido la pregunta. No, Cuba sí, todo eso lo ha resuelto, todo eso lo mejoró. Cuba todo eso lo ha resuelto el Mundo García. Lo mejoró, todo eso lo mejoró. Y lo mejoró sustancialmente. El Mundo García, vamos a ir por partes. ¿Cuáles son los índices? ¿Cuáles son tus comparativos? ¿Cuáles son tus comparativos? Ok, vamos. Dame tus comparativos con papel, ¿eh? Comparativo con papel. Los míos están aquí, Venga. Por parte. La vivienda. Dime qué ha mejorado la vivienda. Mira, en primer lugar, Cuba pasó de ser una población de 4 o 5 millones de habitantes a una población de 11 o 12. Muchas cosas que se hicieron se hubieran hecho más. Es un problema de la vivienda, un problema serio, muy serio, no se ha resuelto, se ha hecho lo posible, pero en cuanto a volumen, que no da la cuenta todavía, no la da, bro. Eso hay que, pero de ahí nos ataca, porque además, déjame decirte que sí, aunque tú quieras quitar el bloqueo, porque realmente te acaba con el discurso, no lo vas a quitar. Y los que defendemos la revolución no lo vamos a quitar. Sí, hay problemas, pero el volumen, ese país sale. Sí, de 5 millones. Santo Domingo, bro, ¿cuánta gente? No me brinques para Santo Domingo. Vamos a enfocarnos en el tema de Cuba, por favor. Mira, bro, sí, el tema de Cuba, Cuba vive en el Caribe, en el mundo, en la tierra, en América Latina. Escucha, el tipo de careo que ustedes están acostumbrados a hacer con algunas personas que realmente no es conmigo, bro. No es conmigo, yo soy un lanzador de milla. Estás cayendo en el ego otra vez. Mira, te voy a decir algo. Vaya, tú quieres números. Mira, tú quieres números, fechas. Ok, te lo voy a decir. El 29 de junio del 2019. El puesto a dedo, como le digo yo, Miguel Díaz-Canel, presidente. Ya le estás faltando el respeto, ahí te estás desvalorizando. ¿Tú quieres parecerte otra ola? Yo le digo, todo el mundo le dice así. Yo no tengo derecho. No, eso lo inventó Otaola. Tú tienes que decir tengo derecho. Sí, ok. Después vamos a hablar sobre las elecciones. De todas maneras, dice Díaz-Canel. Está hablando como Otaola. Está hablando como Otaola. Miguel Díaz-Canel dice, planea, estoy hablando del 2019, planea entregar una casa diaria por municipio para paliar el déficit. La vivienda en el país, 168 municipios por 270 días, es decir, unas 45.360 viviendas hasta marzo, después del COVID-19. ¿Dónde están esas viviendas? Bueno, aquí tengo. Se prometió una, se está entregando 1.34. Te invito conmigo a ir a Cuba para que confirmamos la información. Se está entregando 1.34. Estamos sobre el mundo acaba de perder la conexión, me imagino. No sé qué le pasó al mundo, me imagino que vaya a entrar.
No sé, llama para joder. Eso, dile a la gente de ahí. No, es de ahí, es de ahí. El número de Ontario. El número de Ontario es de ahí, para joder, para joder. No, te han tirado, tú sabes lo que te están tirando la toalla, brother. Ya te están tirando la toalla. Tirando la toalla, si no has hablado nada, no has dicho nada. Te has quedado callado con toda. Ok, ya hablamos sobre la vivienda. Dale, que te voy a moler, dale, que te voy a moler, dale, te voy a moler ya, te voy a moler. Hablemos sobre la comida, uno de los males que hablaba Fidel Castro. Actualmente Cuba se encuentra en una situación económica, en cuanto a la comida, bastante precaria. Y bueno, tú no me dejarás mentir si sigues las noticias que se ven desde Cuba, incluso desde el Noticiero Nacional de Televisión. Actualmente Cuba tiene una tripartición, la sociedad se ha partido en tres. Te guste o no te guste. Y déjame terminar la idea, por favor. Es decir, las personas que tienen CUP... ¿Estás nervioso? No te pongas nervioso. Sí, pero te veo nervioso. ¿Estás nervioso? Yo no hablo. Déjame terminar el mundo. CUP, CUC y personas que tienen moneda libremente convertible que son depositadas en las famosas tarjetas que son la gusanera de Miami, como tú dices. Ok, dicho esto, la comida actualmente se encuentra donde se encuentra donde se puede encontrar comida sin hacer no mucha cola, porque creo que hay colas, son en tiendas donde tienen, es decir, donde se puede comprar solamente con la moneda libremente convertible. ¿Tú no consideras que eso es algo doble moral, irónico, asqueroso? Espérate, déjame terminar. Hipócrita, tener a una población haciendo cola por más de 3 meses y de pronto llenar 72 tiendas con comida que tenían guardada o no sé por dónde le llegó y cómo violaron el embargo que tú estás haciendo y venderla, espérate un momento, y venderla en la moneda del imperio, la moneda que lo bloquea, es decir, moneda que no se puede adquirir por ningún lugar porque los bancos de Cuba no tienen esa moneda USD, por favor. Te lo estoy enseñando que está lindo cantidad, pero te voy a decir que quiero 1.30. Quiero 1.30 sin que hable la boca esa. Porque además, si yo no te estoy poniendo tiempo, es muy interesante este tipo de argumentos es muy interesante. Porque Cuba ha tenido que paliar por donde ha podido, como ha podido. No hay ninguna intención en la dirección cubana de convertir eso en una especie de monarquía, de feudo o de una clase oligárquica superior. Eso no existe en la dirección cubana. Y quienes lo conocen, el pueblo lo conoce, lo sabe. Entonces, lo que es muy interesante es que quienes hasta ayer por la tarde abogaban por lo contrario, quienes aplauden, quienes buscan las persecuciones comerciales, los cierres, que no haya remesa, quienes buscan, quienes abogan por eso, ahora son los preocupados, ahora son los moralmente afectados. Coño, no sean tan hipócritas, chamaco, tú estás empezando. Móntate en un buen discurso, sé todo lo anticastrista, anticomunista que tú seas. No te montes en el discurso manido. No te has salido del discurso manido. Pensé que venías con otra jugada. Estás en el discurso manido. Pues respétese, dése un respetoncito. Ustedes llevan no sé cuánto tiempo de que llegaron aquí a sustituir a no sé qué exilio, hablando de que persigan, de que cierren, de que la economía... Ahora Cuba toma medidas que son necesarias, que las irá paliando, que las irá resolviendo, que irá emparejando. Ni siquiera eso. Mira, fuera. Lo que quiero es tener delante de mí al licenciado. ¿Me entiendes? A otra hora le en la cabeza. A ti no, yo quiero cosas serias, licenciado, cosas serias. Mira, no, de cosas serias te estoy diciendo a ti que no acabas de responder la pregunta. Te pregunté que si en una situación económica, ¿dónde está? Déjame terminar. ¿Dónde está? Mira, asqueroso, los adjetivos, espérate, los adjetivos. No, déjame terminar. Acuérdate el toca, acuérdate. Okay. Venga, ¿dónde está el humanismo de la revolución que en plena pandemia no es capaz de coger de coger esa comida y dársela a la población y después, después resolveremos, pero estamos en una pandemia donde todas las fronteras están cerradas, donde no tienen dólares para darle a las personas, donde esas leyes o esas medidas económicas lo que está haciendo es comiéndole los ahorros a las personas, tanto en CUP como en CUC, por la inflación tan grande que está teniendo el dólar americano, que es lo único que se puede conseguir es con dólares americanos. Y tú no me respondes y empiezas a decirme bla, bla, bla. Por favor, sé serio. Está más que respondido, está más que respondido. Pero tú no me estás ayudando, me vas a joder el ascenso. Pues si yo esto contigo así, no voy a general de brigada, me quedo en coronel y yo quiero ser general. Mira, mi socio, mira, Cuba ha tenido que tomar las medidas porque son necesarias. Irá emparejando la jugada. Todos esos adjetivos calificativos que tú usaste, eso cuando se tiene argumento, cochino, asqueroso, inmoral, es la actitud de la administración Trump y de todos los cubanos que fuera de Cuba o dentro respaldan que Cuba sea perseguida y que entonces vienen de francotiradores. Coño, tengan pantalones, ya que no tienen los pantalones de alzar la voz cuando viven allí, entonces aquí se convierten en líder de opinión, ya que esos pantalones allá adentro les faltaron. Aquí tengan la decencia de que realmente lo que ustedes buscan con ese discurso y ya te metían el paquete, lo que ustedes buscan realmente es una implosión. Y así quieren que nos bajemos los pantalones, que le demos las nalgas.
No toca, mis socios. No son ustedes los de ese discurso, ni los jueces, ni los valoradores, ni va a gobernarse en Cuba pensando en lo que ustedes digan. Lo que les advierto a los cubanos que viven fuera, que ustedes no están sometidos por ese discurso manipulado. Ese discurso es un discurso cobarde, miserable, hipócrita. Esos son los dobles moral. Esos son todos los adjetivos que él dijo. Esa gente que está pidiendo. Ok, entonces Cuba no me va a responder. Me imagino que no me va a responder. Cuba está haciendo lo que le toca. Está respondido, macho. Sí. Está respondido. Está respondido. No está respondido. Y a partir de ahora, te voy a poner. El 12 de julio del 2019 dice Díaz-Canel, vaya, no te lo voy a ofender a tu presidente, dice, ningún gobierno del mundo se pone a contar cuánto hay que vender como debe ser. Déjame terminar, de pollo en el mercado interno de un país, ni de cómo se regula para que todo el mundo pueda comer pescado. Añadió que el capitalismo se vuelve con los fetiches del neoliberalismo. Para quien no conoce el neoliberalismo es algo que es algo que se llama liberalismo tecnocrático, donde los empresarios hacen lo que les dé la gana. Eso para que tengan una idea. Y resumió por comprar, dice, lo que hay en las tiendas al precio que haya, que compre el que puede, y el otro, espérate un momento, y el otro que se salve. Espérate, el otro que se salve. 17 de julio del 2020, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, anunció que se abrirá. Espérate un momento. ¿Qué tendríamos que hacer para satisfacer al discurso de ustedes? A los mismos que nos ahogan, que el pueblo se ahoga, que tu abuela no reciba 20 cañas. Ese es el discurso, eso que tenemos que hacer. Dirigirnos por ustedes. Entonces son ahora la matriz. Tiene que ser una revolución. No, el mundo, mira, te voy a decir una cosa. No es que se tenga que guiar por nosotros, el mundo. Es que nosotros tenemos derecho a opinar. No tiene más explicación. Por muchas palabras que tú puedas encontrar en contradicción con respecto a lo que se aspira. Aquí hay una posición de principio, que es defender la soberanía del pueblo. Ahí lo único que se está defendiendo es la dictadura de Cuba. Tú has visto un barcero famélico, tú has visto a alguien que ha llegado aquí como tú los encuentras en América Latina. Vienen gorditos, vienen heavy, bien educados. Coño, esos son los de la revolución. Somos usufructuarios de eso. Vienen aquí un grupo. Ahí estás equivocado y si quieres brincamos para eso. Estás equivocado ahí, sinceramente. Tú has visto un barcero famélico. Tú has visto mira, con la barriga esa como tú lo ves en África. Vienen bacanes, una hemoglobina. Se tienen que poner a bajar de hemoglobina. Ok, el mundo. Soy reportero de la calle. Yo lo veía ahí cuando llegaba. Usted fue lo máximo. Escucha un momento, porque recuerda que esto es un toca-toca y la encuesta parece que no se está equivocando. No te oigo, me muteaste. Estoy muteado. No, tú no estás muteado. No, espérate, yo te estoy oyendo. No sé lo que está pasando. No te estoy oyendo. Sí, yo te estoy escuchando a ti. Yo te estoy escuchando a ti. Yo no te oigo. ¿Me escuchas ahora? No. No te oigo. Ok, el Mundo García está teniendo problemas de... Nadie está muteando a Mundo García. No tengo intención de mutearlo. Lo que tengo intención de que deje de hablar y que haga honor a lo que dice. ¿Cuando yo te hablé? Sí, yo no te oigo. ¿No me escuchas? No te oigo. Pues, sal y vuelve a entrar, por favor. Vamos a espérate. Dice aquí, política en español, dice, pregunta para el mundo, ¿por qué la economía cubana es más ineficiente que la comunidad primitiva? Bueno, el Mundo García no quiere coger preguntas de las personas. Yo la verdad es que le estoy tratando de hacer preguntas, pero no. A ver, yo quiero que, ¿puedo ser yo el del problema o el mundo no responde ninguna pregunta y siempre se va se va por la canalita? Me parece bastante complicado cuando tú le haces una pregunta a alguien y no te la responde porque tengo que volver a hacértela. Digo yo, a lo mejor soy yo que soy un imbécil, que no entiendo el lenguaje del tal que me habla él, pero la verdad es que el mundo no me responde nada. La vivienda no dijo nada, la comida no dijo nada, sobre el problema de la comida tampoco dijo nada, y si voy para la transportación tampoco me va a decir nada. Así que ahí va el Mundo García. ¿Me escuchas ahora? Si tú oíste, ¿tú me muteaste a mí? No nadie te ha muteado, el Mundo García. Yo no muteo a nadie. Comunicación, la gente oyó lo que yo dije. Algunas partes. Mira, bro, esto es un macromundo, esto es un macroproyecto, esto es una nación. Esto es una nación que todos los días se gasta en ese país más de 20 millones de dólares diarios en medicinas básicas, que a la gente no le cuesta nada. Sí, ¿y dónde están esas medicinas que no se pueden encontrar en la farmacia del mundo? Bueno, mira, a ti que te gustan los números, voy para arriba de ti. Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, las organizaciones médicas de Canadá, las más prestigiosas organizaciones médicas de Estados Unidos, la cifra, brother, el tema del coronavirus, mira, cállese la boca mientras ustedes tengan los resultados que tienen, sobre todo aquí en Estados Unidos.
Yo no estoy al tanto que mientras tengan los resultados. No te tires para acá, por favor. Hay más muertos que Estados Unidos que en todas las guerras. Y Cuba ya resolvió, mi socio. Cuba no ha resuelto todavía, porque si hubiera resuelto hubieran abierto todas las fronteras del mundo. Con el plan de la revolución. Con No, Díaz-Canel eso no es así. calle, Díaz-Canel al lado de la gente. Ok, el mundo, yo quería hablar sobre la Cuba de hoy. Vivienda no me has dicho nada, comida no me has dicho nada. Ok, vamos para la transportación. Oye, licenciado, a ti te engañaron. A ti te dijeron con qué tú venías. ¿Tú crees que tú me puedes a mí inducir el discurso? Bueno, a ver, este programa lo manejo yo y yo te trato de hablar contigo. Yo no me voy a meter contigo ahora. Si en la bodega vino 5 libras de azúcar o 8. Yo no estoy hablando de eso. De hecho, estoy hablando bastante macroeconómicamente. Eso no se niega. No hay problema. Vamos grande. Okay, entonces, vamos a resumir esto. Todo el desastre económico que existe en Cuba actualmente es por culpa del Partido Comunista de Cuba, que no ha sabido, con todo el poder político, con todo el poder económico, no ha sabido lidiar bien cómo levantar la economía cubana. Claro, porque Cuba está en condiciones normales. Porque Cuba está en posiciones sin juego sucio. Porque son unos cretinos que están ahí para eso, que les gusta hacer el mal. Mira, ese discurso véndanlo en otro lugar. Yo lo que estoy aquí, ¿tú sabes por qué, licenciado? Para que tu comunidad me apoye, no me apoye, se entere que existe otra verdad. Y por lo menos... ¿Y cuál es la otra verdad, mundo? Que me crean. ¿Cuál es la otra verdad? ¿Cuál es la otra del pueblo de Cuba? La que te estoy diciendo. No. Aquí yo no estoy hablando, espérate un momento. Aquí yo no estoy hablando del pueblo de Cuba. De hecho, aquí estoy hablando sobre la dictadura de Cuba. Te fuiste ayer por la tarde. Tú sabes que el papel que tú estás jugando es un papel que no convoca, porque simplemente ustedes no son herederos de una historia ni de confrontación, ni de ese tipo. Que querías vivir mejor, que querías jugar, todo eso está bien. Ahora, realmente tú sabes que en Cuba no hay una situación de muerte por desatención. Tú sabes que no hay eso. Quiere decir que las denuncias que llegan de Cuba, son mentiras todas. Una foto con los famélicos. Quiero ver un niño lleno de lombrices en la barriga. Enseñame una foto. Una foto. Yo te pudiera enseñar muchas, pero aquí no estamos para hablar de eso ahora. Estamos para hablar sobre la Cuba de hoy, Edmundo García. De verdad que sí. Te he hecho preguntas y no has respondido ninguna. Siempre te vas para la historia, siempre te vas para el enemigo, siempre te vas para Biden y no respondes nada. De verdad que no. Es totalmente imposible debatir con alguien que no quiere dar la cara, porque eso es lo que tú estás haciendo. No estás dando la cara. Estás simplemente refugiándote en la historia. Bro, yo pensé que realmente tú te ibas a distanciar, por lo menos conmigo, para lucir. Ibas a aprovechar eso y decir, soy yo y no soy una versión canadiense de Otaola que no dice malas palabras. No soy ultra. Bro, estás en la misma mecánica. Pero ¿cuál es la mecánica? Explícame cuál es la mecánica. Un discurso impostado, manido, manipulado, fabricado. ¿Qué es lo que es manipulado y qué es fabricado? Dímelo. Todo eso es mentira, bro. Todo eso está supeditado. Quiere decir que todo esto que tengo yo aquí es mentira. En Cuba hay dificultades, nadie las esconde. Coño, ¿Y de quién es la culpa de esas dificultades? La culpa tú sabes que es del CDR, de la abuela mía que le gusta hacer CDR. No, la culpa es del Partido Comunista de Cuba, Edmundo García. Para acá, de todo el mundo y de los malos cubanos. Y de los más malos cubanos que no tienen relación con una herencia justificativa. Tú hablas de los malos cubanos que son los que tienen que mandar dinero para mantener la economía cubana. ¿De esos malos cubanos son los que tú estás hablando? Macho, en Cuba nadie se muere de hambre. Nadie se muere de hambre. Enséñame las cifras de la Bueno, eso depende de tu concepto de hambre. Tú me estás hablando con cifras de la calle 8, macho. No la calle 8. ¿Cifras de la calle 8? Si las cifras que te he enseñado el mundo son de Canadá. ¿De qué cifras de la calle 8? Acuérdate siempre que estás hablando con un canadiense, no con uno de Miami. Pon esa opinión en pantalla. Yo pienso que tú deberías cambiar tu discurso porque estás utilizando el mismo discurso que usa para la gente de Miami, lo estás usando para nosotros. Los gobiernos de derecha, todos los gobiernos canadienses han reconocido el desarrollo de Cuba en materia social. Todos. No, licenciado. A ver, yo quiero que me digas cuáles son esos reconocimientos sociales que ha tenido Cuba. Mira, Cuba tiene... No, déjame terminar porque, bueno, ya que vamos a hablar de eso, mira, Cuba tiene... Mira, vamos a ser serios, no vengas con una fantasía que estás creando porque estás describiendo un país que no es la realidad en Cuba actualmente. Tenemos profesionales frustrados. Ya te dije que había problemas, tú estás empeñado en quedar bien con la ultraderecha. Tú no perteneces a la ultraderecha, tú no tienes mérito. ¿Quién es la ultraderecha? Háblame de la ultraderecha. Está haciendo el discurso que te descalifica, pero aún así
Te estoy ayudando. Dime cuántos números tienes. Dime cuántos tienes en el chat. A que nunca salió el chat como lo tiene ahora. Dime cuántos hay ahí. A ver. Mira. ¿Viste cómo empieza? Mira, el mundo, recuerda que, mira, a ver, enfoquémonos en la Cuba de hoy. Mira, atiéndeme. Estamos tratando de conversar. Yo estoy tratando. ¿En serio? No es Tú serio. estás diciendo. Ok, tú estás diciendo. Ok, yo soy Otaola canadiense. Mira, el mundo García, mira, yo estoy tratando de que yo estoy tratando de defender la tesis de que ese gobierno se tiene que ir de ahí para una Cuba mejor. Y tú estás desesperado ahí, tratando de decirme a mí que yo soy Otaola canadiense, tratando de desacreditarme a mí, cuando yo te estoy invitando de favor que entres y que hables de por qué la dictadura tiene que mantenerse en el poder para que sea una Cuba mejor. Bailaba con los bambacas por la tarde. Coño, es lo mismo. Es el mismo. El mundo García, recuerda las reglas que pusimos aquí. No hablemos de terceros. Estás hablando de Otaola. Por favor, no hablemos de terceros. La verdad. Y tú quieres que tú me vas a desajustar a mi edad. No, yo te veo desajustado, de hecho. Sí, con mi expertise. Yo soy un clásico, brother. Soy un clásico. Yo te veo bastante desajustado porque veo que no estás respondiendo las preguntas. Te estás yendo te estás yendo por la canalita. Te dije que no te fueras por las aristas. Estamos hablando, para todas las personas que nos están viendo, estamos hablando, fíjate tú si eres un tipo que te vas por las aristas cuando estás perdiendo, que primero dijiste, ¿cuántos números tiene? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos debatiendo hoy? Después de que yo soy un Otaola canadiense, después que Otaola bailaba con los bambán, por favor, enfócate en el tema de hoy, defiende tu tesis de que la dictadura de Cuba tiene que quedarse ahí por una Cuba mejor, defiéndelo. Terrorismo, quiero hablar de terrorismo. No puedo hablar de terrorismo, te dije que no íbamos a hablar de eso en Mundo García. Te dije, puse las reglas para que tú entendieras y el público la entendiera. Tema, la Cuba de hoy. El Mundo García va a defender la tesis de por qué la dictadura tiene que quedarse ahí para una Cuba mejor. Yo defiendo la tesis de que esa dictadura se tiene que ir de ahí para una Cuba mejor. Enfócate en eso, no te vayas por las aristas, por favor. Dice dictadura, es una revolución. Esa es una revolución en constante búsqueda, en constante renovación y en constante defensa. Esa revolución tiene que autodefenderse. Esa revolución existe, como toda, en la medida que es capaz de defenderse. El problema es que esa revolución haya existido y exista con sus principales logros sociales. ¿Cuáles son sus principales logros sociales? Oye, no me interrumpas, licenciado. No, yo te pregunto. No me interrumpas, cállate la boca y aprende. Mira. No, espérate un momento. Espérate un momento, sin falta de respeto. Sin falta de respeto, de favor te lo pido, sin falta de respeto. Yo no me voy a callar la boca en un programa que es mío. Es decir, si tú haces lo que te da la gana en tu show, pues perfecto, son las 1:57. Dije que iba a estar una hora tratando de debatir con él. Las encuestas no se han equivocado. Casualmente decían de que el mundo no podía debatir tranquilamente. Ok, el mundo se acaba de ir, lo voy a bajar hasta que él vuelva para poder hablar tranquilamente. Dicho esto, el mundo no ha respondido una pregunta, el mundo se está yendo por las aristas, el mundo está haciendo cualquier cosa, está preguntando sobre números. Cuando dije que no teníamos que hablar sobre eso, le dije que teníamos que hablar sobre la Cuba de hoy. El Mundo García, será quien sea, en su canal La Tarde se mueve, más conocido actualmente como La Tarde se muere, pero el mundo no puede venir a mi canal, a nuestro canal de Cubano Canadiense y decirnos a nosotros que yo me tengo que callar la boca. No me voy a callar la boca, oíste, el Mundo García, ni por ti, ni por nadie, porque estoy luchando contra una dictadura. Y si no me he callado por una dictadura, mucho menos me voy a callar por ti. Así que te voy a entrar. Estás hablando por gusto, Mundo García. Él está en el backstage hablando ahí. Nadie sabe decir lo que está hablando, ni yo tampoco, porque no lo puedo escuchar. Te voy a entrar en Mundo García. Mira, soy diabético. Tú me dijiste, como tú eres diabético, y como empezaste presentando que era un hombre viejo, enfermo y casado, pues mira, lo tiene un poquito de razón. Tuve que parar para tomar café. ¿Qué tú decías que tú estás hablando de mí? ¿Estás aplaudiendo algo de eso? ¿Había algún aplauso tuyo? No sé, pero no importa, no lo exijo. Pero estoy seguro que estás teniendo unos números, y este programa te va a arrastrar los números. ¡Ah! Tremendo. A mí, el Mundo García, ya te dije allí y te lo dije en privado, a mí no me interesan los números, a mí me interesa Cuba. Y te lo dije, me dijiste así con estas palabras y no me dejarás mentir. Estás aprendiendo de mí. Yo no estoy aprendiendo de ti. Yo estoy loco porque Cuba sea libre de esa dictadura, te lo juro por mi madre. Estoy loco. De verdad que sí, que Cuba sea libre y soberana y no esté bajo una yuga de una dictadura prácticamente militar y de partido único, donde los militares se han adueñado de la economía cubana con Gaesa. O también es mentira. Licenciado, por eso que tú dices que tú quieres, ¿qué hiciste tú por eso? Todos los 30 y pico años que estaba allá. ¿Hiciste algo por eso? No, porque tenía la información que manejaba, era incorrecta, ya eso lo he explicado más de 300 veces. Despiertan aquí, ¿no? Aquí, tú sabes que Carlos Otero llegó aquí y le dijo Caraza que había aprendido. No me hables de Mundo García, no me hables de Carlos Otero ni de nadie, por favor. Eso fue la primera regla que acordamos tú y yo.
Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Tengo razón, por favor, defiende la tesis. Mira, ya son las 2 de la tarde, voy a empezar a entrar personas. Yo sé que tú no quieres que yo entre personas contigo. Creo que te da la gana. Mi linaje no me lo permite. Yo soy No, tú no tienes el mundo. Mira, actualmente usted no tiene ni linaje. Usted no tiene linaje, no tiene respeto. Eres una persona que entraste a debatir y no has dado ni una excusa verdadera del por qué la dictadura de Cuba tiene que quedarse en el poder para una Cuba mejor. No has dicho nada. Me has dicho mis números, has hablado de Otaola, has hablado de historia, has hablado de todo el mundo, menos de lo importante que es la Cuba de hoy, la Cuba que todos queremos. Yo estoy seguro que tú quieres la mejor de Cuba. Mira, no ha habido, de verdad, no ha habido. De tu parte no ha habido un enfrentamiento serio. Vamos a despedirnos. Oh my God. Okay. Está bien, buenas tardes, Mundo García. Muchas gracias por tratar de debatir y trataremos de hacer un segundo round. Gracias. Ok, las estadísticas no fallaron. El Mundo García no le gusta debatir, no le gusta. Yo le traje algo bastante sencillo. Vamos a hablar de la Cuba de hoy, sin interrupciones, sin nada. Vamos a hablar, vamos a ver que tú demuestres en nuestro público, demuestres de que sí, que no. Y yo también voy a demostrar lo mío. Pero no se puede debatir con él. Porque mira, me habló de Otaola. Fíjate que lo anoté aquí, de Otaola. Habló de mis números. Habló que yo soy una copia canadiense de Otaola. Es decir, con el Mundo García no se puede debatir, sinceramente. Y me causa porque pensaba que íbamos a tener un intercambio sabroso, rico, como lo tuvimos ayer, porque ayer estuvimos hablando cerca de 40 minutos y hablamos de lo más afable. Pero el mundo, cuando empieza a ver los números, se emociona. Cuando se queda sin argumento, te ataca con otros. Y ya yo venía preparado con eso. Por eso es que lo interrumpo y lo corto, porque las reglas fueron bastante estrictas y las puse ahí. Las reglas las puse ahí. El Mundo García, no me hables de tercera persona. El Mundo García, no te vayas por las aristas. El Mundo García, vamos a hablar de la Cuba hoy. Defiende tu tesis, yo defiendo la mía y terminamos un debate tranquilo como siempre. El Mundo García acaba de sentenciarse como una persona, porque si alguien aquí puede conversar con alguien y sin alterarse, hablar normal, tranquilamente, soy yo. Yo personalmente escucho a todo el mundo y hablamos sin ningún tipo de problema, pero el Mundo García no puede, no es capaz de retener una información. Yo lo sé que él está enfermo, yo sé que él está en sus cosas. Déjame sacarlo del estudio para que puedan entrar todas las personas. Creo que habían compartido el link. Producción, me compartiste el link porque veo gente en el backstage, así que voy a empezar a entrar a todas las personas. Me disculpen, yo pensé que traer un programa serio donde las personas pudiéramos hablar, pudiéramos debatir. Ahora el Mundo García, bueno, ya yo lo saqué del estudio. Es decir, él dijo que esto no es un debate serio. Bueno, en fin, lo que él hace normalmente para tratar de rebatir, es decir, desacreditar a la otra persona cuando todo el mundo y todo quedó en cámara, gracias a Dios. Yo lo único que quería era hablar de Cuba y él quiere hablar de todo lo que quería hablar. Así que dicho esto, voy a empezar con las mujeres, si me lo permiten, por favor. Así que con todos ustedes, Jenny. Buenas tardes, Jenny. ¿Cómo estás, Darwin? Saludos. Tú sabes que yo soy seguidora del programa. Yo voy a relajarme aquí muy rapidito. Ay, yo estoy temblando, pero yo voy a relajarme y le voy a decir algo rapidito. Ojalá que el mundo esté mirando esto, porque le voy a decir una cosa. Te voy a poner tu 90 segundos. El tiempo se acabe. Ajá, ok. Ok, perfecto. Ahí están tus 90 segundos, por favor. El Mundo García, mira, mi nombre es Jenny Martínez Pupo, del barrio 1 de Mayo, en Cuba, La Habana. Ok, y te voy a decir una cosa. Crecí sin madre y sin padre, y me crié en una familia revolucionaria, como lo son la mayoría de las familias en Cuba, por miedo, por falta de esperanza y por muchas cosas más. Miles de razones. Te voy a explicar una cosa. Yo fui una niña con problemas de conducta, a la cual nunca me mandaron para una escuela de conducta porque tenía muy buenas notas. Gracias a una jefa de año en la escuela Félix Varela, en Boyeros, que su nombre es Nancy, una pelirroja ella que me salvó del hilo, porque yo con 14 años escribí una canción, y te lo digo yo temblando, en Cuba, ¿ok? En mi escuela, que decía bajo Fidel y viva Bush, y que la butifarra de la escuela soltaba agua. Y mi tío, que me crió, el hermano de mi mamá, me metió una clase de galletas en la dirección. Cosas que nunca se olvidan. En Cuba siempre fui rebelde, aquí no lo voy a dejar de ser. Usted es un asco de persona, y como cubano eres una vergüenza, eres una mierda, ¿ok? Porque Cuba está sufriendo, y te voy a decir una cosa, la culpa es de todas las personas que atrás permitieron que Fidel tomara el poder. Porque a los primeros 10 años, como dijo los otros días Otaola, 20 años se perdonan, 61 años no se pueden perdonar. ¿Ok? Es culpa de ellos y basta ya de justificar. No respondiste ninguna pregunta, porque como todos los comunistas no tienen argumento, es simplemente hablando de otras cosas.
¿ok? Basta ya de decir que los que estamos aquí no tienen valentía. Con 15 años me fui de Cuba y jamás he vuelto a entrar. Por razones y razones, y jamás lo voy a hacer hasta que mi Cuba no sea libre, ¿ok? Así que te voy a decir una cosa. En esta pelea, ustedes son los que van a perder. Son ustedes. Escóndanse, rata, cuando les toque. Bye, Darwin. Ok, ahora sí creo que se escucha, ¿correcto? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ok, perfecto. Ok, lo que estaba diciendo era que yo personalmente me he pausado mi proyecto de vida por ustedes, es decir, por luchar por Cuba. Y pienso que todas las personas deberían tratar de hacer lo mismo con nosotros. Así que voy a empezar a entrar a las personas con todos ustedes. Voy a entrar a Ariel Alejandro. Buenas tardes, Ariel Alejandro. Buenas tardes, ¿me escucha algo? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Me vas a poner el segundo ahí? No, yo lo mío rápido, voy a hablar rápido. No, solamente te voy a preguntar de dónde nos estás viendo. Desde Miami. Desde Miami. Y bueno, la pregunta que le hago, porque me parece que no te conozco, ¿sabes cuál es? Sí, hemos hablado otras veces, pero bueno, dime. ¿En Cuba hay una dictadura? Sí, por supuesto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya te voy a dar tus 90 segundos ahí para que digas. Recuerda que estamos hablando sobre el debate que traté de tener con el Mundo García, pero no llegó a nada. Así que te doy tus 90 segundos para que me digas tus impresiones sobre ese debate. Okay. Mira, solo te voy a decir, el que tenga duda, que busquen en YouTube, están todos los videos ahí. El Mundo nunca, por lo menos los videos que yo he visto, él tiene fama de que él es debate, él nunca, por lo menos yo nunca lo he visto debatir, nunca debatió con Carlos Alberto Montaner. Pueden ver la entrevista, está en YouTube. Nunca debatió con José Daniel Ferrer, que lo que María Elvira, la moderadora, tampoco debatió. Y la verdad, una persona que se sienta en público a defender una dictadura, y más la dictadura de Cuba, que no hay cómo defenderla, ya está desacreditado, ¿entiendes? Por eso, y el consejo que te quiero, que te lo estuve poniendo varias veces en el chat, tú haces lo que tú quieras, por supuesto, este es tu programa y tú haces lo que tú entiendas. El consejo que te doy es que ellos nunca nos han dado voz a nosotros. Nunca nos han dado voz. En Cuba el que hable, lo reprimen, lo cogen preso, y aquí lo que estamos haciendo, tratando de como que esto es democracia y todo el mundo hable, le estamos dando voz a ellos, lo están viendo a las personas, y al final aquí todo el mundo está convencido que en Cuba hay una dictadura, y el que no se va a convencer porque uno se lo diga, el que no es porque tiene u otras cosas, ¿entiendes? Pero por palabras, hoy en este 2020, el que no entiende que en Cuba hay una dictadura es porque no quiere entender y no va a entender con palabras. Es solamente eso. Está bien, muchísimas gracias. Mira, yo personalmente cada vez que ocurre un tipo de debate, yo estoy tratando de cambiar las reglas, sinceramente. A mí me critican diario, yo estoy en un fuego cruzado de un lado y del otro. Es decir, a mí me critican diario porque yo traigo a esas personas aquí para conversar, para hablar, porque yo quiero una Cuba, por desgracia, cuando tengamos una Cuba libre y democrática, esas personas van a estar ahí. Esas personas hay que aprender a hablar. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que debería haber un partido comunista en una Cuba democrática? Bueno, eso no depende de mí, eso ya dependerá de la Constitución, bueno, si lo prohíbe o no lo prohíbe. Pero lo interesante de esto es que si esas personas no se le da voz, le das una justificación. Mira, estas personas no saben nada de economía, no saben dirigir un país, saben oprimir cantidad, pero esas personas harían prácticamente, pienso yo, es mi teoría, irían para la Sierra Maestra, se alzarían por allá y ocurriría un caos dentro de Cuba, un caos civil, como ocurre en Colombia actualmente con las guerrillas, y la justificación sería de que no lo dejan representarse en el gobierno, es decir, en
en el Parlamento. Entonces habría que ver, analizar eso. Ese no es mi papel. Sería en Europa, mira, en la mitad de Europa, en los países es comunista. En muchos está prohibido el Partido Comunista. El Partido Comunista, el comunismo. Sí. Todo el mundo sabemos que es una ideología asesina, que ha matado a más de 120 millones de gente en el mundo entero, ¿entiendes? Eso es algo que o sea, una persona en su no sé, por lo menos mi criterio es que no debería existir un partido comunista. Sí, yo cualquier cosa que vaya en contra de la naturaleza humana, yo creo que se debería prohibir. Y una de las cosas que se debería prohibir es eso, porque el ser humano, eso lo hablaba con Alex en el último programa, el ser humano es egoísta, el ser humano le gusta tener sus cosas, el ser humano es ambicioso y el comunismo te prohíbe eso. Entonces, muchas gracias, Ariel Alejandro, de verdad que sí, vamos a seguir dándole duro a la dictadura y desenmascarando a todas esas personas. Gracias por tu preferencia y gracias por dar la cara con nosotros. Gracias, hermano, cuídese mucho. Ok, si me disculpan todas las personas que están ahí, voy a entrar a las mujeres, si me lo dejan, por favor. Así que voy a entrar a Pau. Buenas tardes, Pau. Hola, Darwin, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Bien. No te voy a decir que sorprendida, porque de él no esperaba menos. Mundo García, como todo comunista, que no tiene argumentos, su único argumento es el ataque. Como te das cuenta, yo te lo estuve poniendo ahí en el chat, yo te decía, Darwin, no le des cámara y no dejes que él lleve la conversación. Él está llevando la conversación a donde él le conviene, denigrándote, aprende con el maestro, humillándote. Sí, eso es normal del todo, menos la razón por la que la traje. La razón por la que yo lo traje a él. Hay personas que están insultando cantidad en YouTube. Y por supuesto, esos mensajes están escribiéndolo por gusto porque no salen, porque están censurados, no por nosotros, sino porque nosotros ponemos ciertas y determinadas palabras que no se censuran automáticamente, como cualquier mala palabra. Y así que cualquier de esas personas, por favor, no pierdan más el tiempo. Pau, te voy a dar tus 90 segundos para que hables, para darle oportunidad a las demás personas y me diga. Recuerde que estamos hablando sobre este pequeño, tratando de debatir con él. Ya cuando yo me di cuenta de que ya él no tenía argumento, cuando empezó a decir, dime los números que tienes ahí. ¿Qué tiene que ver los números? Si estamos hablando de otra cosa. Ok, te voy a dar tus 90 segundos. Están ahí en esta esquina o en esta esquina, no me acuerdo. A ver, en esta esquina de la pantalla, así. Ok. Mira, yo con personas como El Mundo, como los doctores Cordoví, yo, independientemente a que tu plataforma promueve eso, pero yo como persona nunca jamás entraría en un debate con ellos. Primero, porque yo me sentiría que me estoy faltando el respeto a mí misma, tratando de debatir con una persona que por convicción defiende una tiranía y defiende una dictadura y defiende lo que está pasando en Cuba actualmente, que ya no tiene nombre, en un gobierno o en un sistema comunista donde se está viendo un apartheid económico latente y esas personas ciegamente o con algún tipo de interés siguen defendiendo eso. Por lo tanto, por un problema de respeto hacia mí misma, yo no puedo conversar con defensores de la tiranía, porque ellos no defienden ideologías, ellos defienden el sistema. Y entonces, cuando defienden el sistema, de la única forma que lo pueden defender es atacando y comparando lo malo del que puede haber en otro sistema que no tiene comparación con ellos. Porque cuando tú le dices, por ejemplo, los hijos de los gobernantes, los hijos de los dirigentes son millonarios, te dicen, el hijo de Donald Trump lo es, pero Donald Trump es capitalista y el tuyo es comunista. Y el comunismo está en contra de la riqueza personal. Se me está acabando el tiempo, pero bueno, ya. Me encanta tu programa. Gracias, mi vida. Pero no pierdas el tiempo con gente tan baja, tan sucia, tan asquerosa como esa gente. De verdad. Bueno, eso lo dijiste tú. Sí, lo digo yo y lo sostengo. Sucia, baja y asquerosa. Está bien, muchísimas gracias, mi vida. Las botas de la dictadura. Un besito, te quiero. Vamos a seguir dándole duro a la dictadura, ¿ok? Gracias, hermano. Gracias. Bye. Ok, voy a seguir mi invitado. Abraham Rivera. ¿Cómo estás, Abraham? Hola, Darwin, ¿cómo estás? Oye, Bien, pues, yo no sabía si divertirme o si vomitar, la verdad. Pero bueno, te puedo decir que no me equivoqué y el 88% de la encuesta tampoco se equivocó, el mío no se equivocó, y yo te dejé un comentario ahí en la encuesta que lo podrás ver y te dije el estilo, te lo desglosé, lo que hace el mundo en realidad. No es debatir, el mundo no debate. El mundo viene a posicionarse con esa indecencia tan característica de él,
con esa prepotencia, que es para tratar de rebajar al interlocutor. Él en realidad no quiere un interlocutor, él quiere salir el monólogo ese que él hace, todas las boberías esas que habla. Y fíjate si él... Me mandó hasta callar. Sí, por supuesto. Y él, fíjate si él no es nada, si él no tiene argumento, que ha tenido que traer el ejército de ciberclaria esa que tiene ahí en el chat, que los veo que son un montón, que son evidentemente elementos vianda, todos ellos, ¿no? Sí. Así que eso, ¿qué más prueba que eso? Sí. Ok, te voy a dar tus 90 segundos para que me expliques bien, me des tu visión, que me interesa bastante, de qué te pareció, si fue un debate o no fue un debate, porque personalmente empezamos, a decir, las reglas del debate era, vamos a hablar de la Cuba de hoy, tú defiendes una posición, yo defiendo otra, no nos vayamos por las aristas. Cuando yo le empiezo que se empieza a poner nervioso, por eso espérate, y cuando veo, ya yo sabía que ya él explota, ya que ya no puede más, cuando dice, los números, ¿cuántos números tiene ahí? ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo te traje aquí? Yo no te traje para que mirara mis números, ni los tuyos. Yo te traje aquí para hablar de la Cuba de hoy, que defiendas tu tesis y yo defender la mía. Yo me preparé, yo traje el número. Aquí están diciendo en el chat que yo me preparé con aguacate y con limón. No, eso es lo visible. Yo tengo aquí en papeles lo real, con armamento, con químicos, con cosas que se negocian con Canadá. Y por eso le dijo, olvídate de Estados Unidos, saquemos a Estados Unidos del planeta. A ver, habla con Canadá, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Y que estoy totalmente en contra de que Canadá negocie con una dictadura, de verdad que sí. Así que te voy a dar tus 90 segundos para que me des tu visión sobre lo que pasó aquí, ¿ok? Ahí está. Sí. Bueno, fíjate el intercambio como es que incluso en Canadá se compraron los búnkers de Fidel Castro, así que bueno, y ahí te puedes dar una idea. Pero mira, yo sabía que iba a ser exactamente así, yo iba a saber. Y esto que él hace con el asunto de los views es una cosa que ya raya en lo infantil, ¿te das cuenta? Que si tienes tantos views, él insiste en que los views se compran, que fulano compra los views, porque él siempre ataca a terceras personas y tiene una fijación también con Otaola. Y los viewers, a ver, y yo quisiera que me dijera cómo es que se compran los viewers para ir a YouTube y decirle, oye, quiero comprar tantos viewers, ponme ahí tantos viewers, vaya, coge y te pague. Vaya, son cosas que son tontas también. Y nosotros los cubanos tenemos una cosa a veces también, que nos hemos olvidado qué es lo que significa un debate. Un debate no es una bronca entre dos personas. Un debate es que cada uno de los dos expone su posición claramente apegado al tema y después el público es el que decide con cuál de las posiciones le satisface más, con cuál se va a quedar y qué piensa de ambas. Y eso es un debate verdadero. Esto que él ha hecho aquí no es la misma payasería de siempre. No ha venido a hacer nada, es una pérdida de tiempo en realidad. O sea, amarra las piernas y ya verá que ya se traba. Disculpa que interrumpa, yo personalmente ayer estuve hablando 40 minutos con él. Podíamos haber hecho una directa y él calmado, yo le dije, mira, vamos a hacer esto, no te vayas por las aristas. No, licenciado, porque me dice licenciado, no, yo no me voy a ir por las aristas, todo va a ser aquí, bien cuadrado, todo, mira, vamos a hacer esto, puse las reglas, medio, ¿estás de acuerdo con las reglas? Sí, pero yo no voy a coger llamadas, ok, vamos a quitar eso de ahí, ok, perfecto, ¿qué tú quieres? ¿Qué más quieres? A ver, porque hay personas que dicen que yo traigo y acorralo a la gente aquí. No, yo no acorralo a nadie, yo hablo con la persona, pacto con la persona y después cuando llega aquí, bueno, es lo que pactamos, ¿no? Si yo hago algo que yo no pacto contigo, bueno, sí, dilo, pero eso no fue el caso. Lo que resulta, y lo que tú dices bastante interesante, es en un debate no hay ganadores ni vencedores, depende de la opinión pública, de las personas que lo están mirando, cuál de los dos criterios le gusta más. Entonces eso es lo que yo quería, que él defendiera su criterio, yo defender el mío y ya, y más nada, y nos íbamos contentos todo el mundo para la casa. Él me prometió, como él dice, por mi abuela, prometo por mi abuela, eso que siempre está diciendo él, prometo que todo tú verás así, que lo vamos a hacer bien. Y yo, ok, perfecto. No me mutees, yo no te voy a mutear, Edmundo García. No, ok, vale, vamos a hablar. No fue lo que sucedió. Bueno, y lo que pues todo el mundo vio. La pobre abuela tiene que estar dando vueltas en la sepultura. Sí, y no solamente eso, sino que, no sé, es increíble. Yo personalmente pensé que íbamos a tener un debate serio, serio de verdad. Pero las estadísticas no fallaron, no se equivocaron. Yo odio a veces tener la razón, pero ya lo vi tal como imaginé que iba a ocurrir, tal como sucedió. Ahí vemos las estadísticas, la puse otra vez en pantalla. y se le trató plenamente bien. Mira, si yo entro aquí en este canal es por la decencia que yo veo que hay aquí. Gracias. Y por la coherencia que hay y por el orden que hay. Me gusta mucho así. Claro, sí. yo pongo orden para evitar el caos, que es lo que trato. Claro, este es mucho más ordenado que el mío, por ejemplo.
Oye, gracias, muchísimas gracias. Vale. Abraham, nos vemos, que tengo la sala llena y quiero que todo el mundo entre y me explique y me diga si yo me equivoqué. A lo mejor Perfecto. entra alguien y dice, Después, tú fuiste un mal educado, pero no me parece. Tenemos Sí. que acordar todavía lo del tema del racismo. El racismo, que estoy loco por tocar este tema. Sí, entra después y yo te voy a hacer llegar el correo mío y todo, ¿ok? Ok, perfecto. Gracias, hermano. Vamos a seguir dándole duro a la dictadura. Gracias. Que tengan muy buenas tardes. Ok, voy a entrar a mi siguiente invitado. Con todos ustedes, Edu. Buenas tardes, Edu. Edwin, una pregunta. Yo quisiera Darwin, saber... ya empezamos mal. A ver, cualquiera se equivoca, ¿no? Sí, pero escúchame, Edu, escúchame. Escucha un momento. Primeramente, buenas tardes. Segundo, muchas gracias por entrar. Tercera, tú no me haces preguntas a mí, esa es en primera. Yo decido si quiero responder o no. Y entonces, dicho esto, porque ya te conozco, ya te he visto entrar aquí, te voy a dar tus 90 segundos y ahí despláyate y di lo que tú quieras decir. Es tu tiempo, es tu tribuna, así que ya tus 90 segundos, por favor. Bueno, solamente me gustaría decir que si este señor que tú entrevistaste hoy duerme tranquilo, sabiendo que hay cubanos que están haciendo cola por un pollo, o sea, defendiendo aquello indefendible que está lo que sucede hoy por hoy en Cuba, la gente haciendo cola, fajado por todo, cualquier cosa. Segundo, en España donde yo vivo tenemos una persona igualita a él, una persona que tiene una agencia que se llama Cuba Travel Today, ¿vale? Y es igualita a esa persona. Esta persona anda por toda España defendiéndole y metiéndole la mentira cubana a todos los españoles, inclusive cubanos como él que viven aquí, diciendo una mentira sobre Cuba, sobre que en Cuba todo está bien, ¿vale? Y es lo que te puedo decir. ¿Qué más te puedo decir de esta gente? Lo que tienes que darle la oportunidad siempre, como vi ahora, de dejarlos entrar para que se demuestre una vez más, como la gente de Podemos, del Partido Socialista aquí en España, que con ellos no se puede conversar. Con ningún tipo de esta persona de mentalidad comunista se puede entrar. Sí. Ok, Edu, muchísimas gracias por entrar. Mira, yo no te quería interrumpir, es decir, no te quería que no me haces preguntas, no, te voy a dar tus 90 segundos para que tú te desplayes y bueno, y después siempre intercambiamos, que esas son la mayoría de las reglas que hago yo para respetar a todas las personas que están en el backstage esperando. Dicho esto, yo no sé si él duerme bien, me imagino que no. Yo personalmente, él debe vivir con ciertos términos de ansiedad porque ve que todo lo que está defendiendo, eso es una cosa que se llama resistencia al cambio. Es decir, todo lo que está defendiendo se está yendo, se está derrumbando como un castillo de Nápoles. Entonces, no sé si él duerma bien, a veces sería una buena pregunta para él y no sé qué pensarán las demás personas, pero si alguien, eso sí te lo puedo garantizar yo, Edu, si alguien duerme bien o trata por lo menos de dormir bien, soy yo, porque creo que estoy haciendo lo correcto para Cuba y para mis compatriotas, porque en este momento yo pudiera estar haciendo otra cosa para mí, para mi persona y enfocando mis proyectos personales. Me he desviado completo para tratar de ayudar, aunque sea poner mi granito de arena en esta lucha contra la dictadura. ¿Algo más que decir, Edu, antes de despedirte? Te podía decir algo, mira, quisiera pedirte disculpas por la otra vez que entré al canal tuyo. Estuvimos debatiendo con el, ¿cómo se llama? Con Carlos Calvo. Con Carlos Calvo por la forma que tuve. Me disculpo aquí delante de tu público. Hay que saber reconocer que uno se exabruta para que... Sí, porque yo sé, ya me dijiste una cosa que ya me conoce y bueno, cualquiera se puede confundir o puede exabrutarse en un momento como... Pero bueno, uno tiene que saber siempre que disculparse, ¿no? Y decir, oye, se me fue la mano, no fue la mejor forma que tuve con él, se lo tenía que haber dicho un poco más suave, ¿no? Pero bueno, solamente quería decirte esto. Gracias, hermano. ¿Vale? De verdad que sí. No te tienes que disculpar. Esto es un sitio democrático. Te ofuscaste ese día. Bueno, todo se intercambió ahí. Pero si te disculpas hoy, te lo agradecemos mucho más. Así vale, oye, te escribí por Facebook. ¿Te recuerdas? Me gustaría hablar contigo. ¿Te recuerdas? Sí, verdad que sí. Vi tu mensaje y te dije que cuando tuviera una aguja te iba a hablar contigo. Vale, gracias, venga, gracias, hermano. Fuerte contra la dictadura. Ok, voy con mi siguiente invitado, Wilinga DJ Pro. Hola, buenas tardes, Willing. Hola, Darwin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, saludos gracias a Dios. A toda la audiencia. Gracias. Liberación Florencia TV nos acaba de donar $3 y se saluda a todos. Muchas gracias, hermano. Fuerte ahí, que ellos están haciendo muy buen trabajo desde su plataforma. Dicho esto, Wilinga, te voy a dar tus 90 segundos para que me expliques cómo viste el debate. Si fue un debate, pues yo considero que no fue un debate. Más de lo mismo. Más de lo mismo, Yo he visto debates de él
con María Elvira, con Ferrer, y es más de lo mismo te interrumpe, te lleva a su esquina, utiliza mucho la táctica de evadir, que era lo que estaba haciendo contigo, evadiendo todas las preguntas, entrando en tontería como que el rating que él daba. No se vino aquí a hablar de rating, eso no es lo que interesa. Exactamente. Te voy a dar tus 90 segundos para que me expliques todo eso ahí, todo lo que tuviste y tus observaciones. Si alguien, por favor, anoten todo lo que vio para que vaya... La Cuba de hoy, que era el tema que tú le diste. Bueno, de la Cuba de hoy yo quería preguntarle a Mundo García un poco más de lo que tú dijiste, por ejemplo, el tema de la vivienda que se está viviendo. Díaz-Canel, cuando el huracán María, él dijo que iba a entregar una vivienda todos los días a los cubanos, y bueno, a día de hoy, ¿dónde están esas viviendas? Yo me pregunto, quería preguntarle a eso, porque en La Habana Vieja, por ejemplo, hay 14 familias ahora mismo durmiendo en los portales, porque no tienen dónde estar. En Morón, de donde somos tú y yo, hace 2 días hubo una familia que fue a protestar frente al partido porque no tiene dónde dormir, no tiene dónde quedarse, no tiene vivienda. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la vivienda? Punto número 2, que yo quería preguntarle al Mundo García, pero bueno, a lo mejor es ve esto en replay o transmitido, y me gustaría preguntarle sobre la incapacidad de la dictadura de generar no solo empleo, de generar economía. Cuando Fidel Castro triunfó en el 59, él dijo que él iba a abolir el latifundio. Y yo me pregunto, en la Cuba de hoy, que es el tema que tú trajiste, el latifundio es lo más vigente que está, porque los pequeños agricultores, la gente que trabaja con la agricultura, solamente le pueden vender acopio, solamente le pueden vender al gobierno al precio que ellos dicen y como ellos dicen. Me pregunto yo, ¿no hay nada más parecido al latifundio que eso? Y tenía muchas más preguntas aquí anotadas, pero bueno, se fue. Le iba a preguntar también que por qué nosotros no se nos deja entrar a Cuba, a algunos, no a todos, no es mi caso, pero por el derecho de expresarse y de pensar diferente, muchas cosas sobre el partido único, muchas preguntas tenía. Hay muchas preguntas, pero bueno, yo quería enfocar el debate en una sola cosa. La Cuba de hoy, eso es lo que yo traía, preparado. Sí, pero yo quería, ¿por qué el gobierno, es decir, por qué la dictadura, yo iba a defender por qué se tiene que ir para que Cuba mejore, y él iba a defender por qué se tenía que quedar. Ahí los tiros estaban por ahí, más claro. Más claro no podía estar. Es decir, no nos desviemos de eso. Ya cuando yo lo vi que él dijo los números, tú, licenciado, que eres el Otaola canadiense, bueno, en fin, yo digo, bueno, ya, ¿para qué seguir en lo mismo? Sacando sus eslogans, son eslogans ofensivos, él haciendo práctica del egocentrismo, de que él sí, que él sabe. Yo creo que él tuvo su momento brillante porque es inteligente, ¿sabe? Pero eso fue cuando la gran escena, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Yo creo que él se ha deteriorado mucho. Sí, está muy deteriorado, sí. Ok, muchas gracias, Willinga Pro, DJ Pro, muchísimas gracias. Fuerte ahí, duro. Fuerza, y ahí estamos todos. Gracias, hermano, cuídate. Gracias. Ok, mi siguiente invitado es, voy a entrar a Felipe. Buenas tardes, Felipe. Ok, te voy a dar tus 90 segundos para que... ¿No me vas a dar también el interludio que le das a los demás? Bueno, si lo quieres, ahí está. Un interludio donde podamos debatir. Porque yo normalmente se lo doy después de los 90 segundos para saber que tú vas a hablar. Sí, también lo he visto que lo has dado antes. Bueno, ya eso depende de mí. Es decir, depende de la cantidad de personas. Por eso te lo estoy pidiendo, porque sé que depende de ti. Bueno, rápido. Primero que todo quisiera decirte que tú sabes que yo soy de hace mucho tiempo, incluso cuando tenías eras un canal muy reciente, te seguía y sí me gusta la forma de, se puede decir que estoy de acuerdo más o menos con la forma democrática que llevan las cosas. Incluso vi que salieron muchos superchats que no subiste me parece que ahí te faltó algo de democracia en ese sentido. No, perdón, es que eso, bueno, ya lo hablaré con la producción después y le haremos screenshot y lo pondremos en nuestra página si con eso me rectifico. Perdón, yo no estoy manejando eso, el superchat, yo no lo estoy manejando, yo estaba debatiendo. Y entonces... entiendo que no hayan subido ese superchat porque, aunque no tenían falta de respeto, son piensan diferente que... No, tú sabes bien que yo sí lo subo, todo, yo sí no estoy en esa cosa. No son los superchats acostumbrados que le gusta subir a tu producción. Okay. Dicho esto, te voy a dar tus 90 segundos, por favor, que tengo el estudio lleno y todo el mundo está loco por... Okay. Ahí está. Entonces, el mundo es una persona mayor que yo creo que en estos momentos no tiene la suficiente coherencia para mantener un discurso por problemas de salud fundamentalmente y de edad.
En su tiempo fue una gran persona, pero ahora yo creo que, como tú lo defines, se podría decir que tiene tiene muchas debilidades en su discurso, y lo que lo hace una persona que debería darle paso a nuevas generaciones y servir como ayuda más que como amplificador. Yo considero que negativo, en el sentido para mí negativo, es un canal que promueva solamente las iniciativas que están en contra del pueblo cubano, que llevan más restricciones para el pueblo cubano, y no apoye las iniciativas que buscan un acercamiento y un diálogo con el pueblo, con el gobierno, con todos los cubanos, que sea realmente democrática. Y a mí me parece que negativos son esas personas que solamente buscan ese tipo de diálogo. Y con respecto no, es que eso es lo que te quería decir. O sea, para ver si te replanteabas tu concepto de negatividad y lo podías y ampliar tu conciencia al respecto, ¿no? Sí, sí, ya se te acabó el tiempo. Mira, te voy a explicar lo de negativo, porque lo he explicado varias veces, pero lo voy a volver a explicar. Cuando yo digo negativo, no es que lo que estés diciendo sea malo o sea bueno. Lo que estoy diciendo es que yo pienso que todas las personas que estamos luchando por la libertad de Cuba, ese tipo de personaje como Edmundo García, lo que hace es retrasar, es decir, le resta a la libertad de Cuba con su discurso. No es que sea malo lo que él haga, porque él tiene sus seguidores y para sus seguidores está bueno lo que está diciendo, eso depende del punto de vista, pero yo lo considero que le resta, por eso le puse negativo, no puede poner el influencer resta, no. Pero entonces tienes que ver con respecto a qué es negativo. Bueno, ya, eso, para mí ser realmente negativo es ir en contra del pueblo cubano, de las necesidades del pueblo cubano. ¿Y tú piensas que nosotros vamos en contra del pueblo cubano? Bueno, cuando uno habla de apoyar el parón, está yendo en contra del pueblo cubano, porque eso afecta al pueblo cubano directamente. No, un momento, mira, un momento, Felipe, mira, con todo el respeto que tú mereces, cuando uno apoya el parón, yo apoyo la libertad de la persona de si quiere o no quiere mandar dinero. Aquí nadie se está cogiendo a las personas, enséñame tu cuenta bancaria a ver si mandaste o no mandaste. Aquí nadie le está diciendo eso a esa persona. Esa es la libertad, esa es la libertad de la persona de si quiere mandar o no quiere mandar. El otro día me entró, creo que una persona que trabaja en un dentista o algo de eso, me dijo, ¿por qué yo no puedo mandar dinero? Y digo, bueno, yo estoy de acuerdo, si tú quieres mandar dinero, manda todo el dinero, eso no es obligado. Ese fue un ejemplo de algo negativo, o sea, de incitar a las personas que hagan eso. Otra cosa negativa también es, por ejemplo, estar de acuerdo con las restricciones a los bancos que envían remesas a Cuba. Eso también es negativo para el pueblo cubano. Otra cosa que es negativa para el pueblo cubano es apoyar las medidas de embargo, y más que apoyar es no estar en contra de las medidas de embargo del gobierno de Estados Unidos para que las retire, y que el pueblo cubano tenga la libertad, que es ahí donde está el punto. Un momentico, ¿es el pueblo cubano o la dictadura cubana que tenga la libertad? El pueblo cubano. Y ¿Tú no crees que la dictadura es la que le quita la libertad al pueblo cubano? ¿Tú no crees eso? ¿Que la dictadura es la que le quita la libertad económica al pueblo cubano? ¿Tú no lo ves de esa manera? Hay cosas, hay un 100% que sí. Hay cosas, no todas, hay cosas. Ah, no, dime las cosas que no. Yo te puedo decir que el cubano tiene la libertad de estudiar lo que le da la gana. Te puedo decir que el cubano tiene la libertad de atenderse sin tener un peso en el bolsillo. No, mira, eso de lo que tú estás hablando, Felipe. Espera, un momento, un tú para tú, para que no te brinques para otra cosa, porque después se me va la idea. Ok, eso que tú estás hablando se llama índice de desarrollo humano, es decir, eso de atenderse y de estudiar, eso es índice de desarrollo humano. Aparta eso. Sí, eso se llama índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es el índice que mide y es un buen índice, un índice que mide. Lo que yo estoy hablando es de las libertades económicas. Las libertades económicas están siendo sucumbadas por la dictadura cubana al pueblo cubano. El Estados Unidos, de hecho, Estados Unidos le dice, comercialicen conmigo, pueblo cubano, sin intermediario. No lo dice. Todo lo contrario. Mira, un cubano que solamente tenga la nacionalidad cubana, que no tenga residencia ni siquiera norteamericana, no puede abrirse una cuenta en un barco norteamericano. Bueno, eso ya comerciar con norteamericanos. ¿Dónde me van a depositar el dinero? ¿Me lo van a pagar en efectivo?
Ok, ya eso vamos. Actual, ¿me lo van a pagar en efectivo? Sí, un momento. Vamos a hablar de eso después porque yo voy a hacer otro programa del embargo. ¿Quién restringe las libertades individuales? Disculpe. ¿Quién restringe las libertades individuales en ese sentido? Dice la mostra, me da una 5 dice, Ánimo Darwin, tus directas nos ponen a pensar, Cuba necesita libertad y cambiar para un bien. Cuba necesita libertad de comerciar, necesita libertad. Necesita libertades que también les restringe el embargo. Yo no digo que en Cuba no haya muchas cosas que hacer, sí, hay muchas cosas que hacer en estos momentos. Hay bastantes cosas que hacer, no vaya a decir muchas cosas. Lo necesita, pero los cubanos que nos encontramos afuera y que tengamos el valor suficiente de enfrentar las condiciones de embargo de Estados Unidos, estamos haciendo un bien por el pueblo cubano. Estamos haciendo un bien por el pueblo cubano. Y me gustaría que democráticamente, y si realmente quieres apoyar todas las iniciativas que surjan, apoyar a las iniciativas de muchos cubanos como Carlos Lazo, que quieren que a Cuba les retiren el embargo durante la época de COVID. Bueno, ok. De verdad que te agradezco que hayas entrado y que expongas tus ideas. Tú sabes que tú siempre entras aquí y dices lo que tú quieras. ¿Correcto o no, Felipe? Yo sé. Ok, perfecto. Yo debato contigo y después nos vamos y si quieres nos tomamos una cerveza. Yo sí no estoy para eso. A mí me gusta también. Bueno, sí, ya me va a sacar ya. Sí, porque hoy tengo el estudio lleno. Sácame, no me gusta pegarte tanto. Okay. Oye, si tu maestro no lo hizo, imagínate tú. Nah, mentira, es broma. Que todo el mundo venga y me diga. Yo no tengo maestro. No, porque están diciendo aquí que es tu maestro. Nah, mentira, es broma. No, de verdad que sí, díganme lo que ustedes quieran y yo digo lo que yo quiera y viva la libertad y por supuesto viva Cuba Libre. Gracias, Felipe, muchas gracias por tu participación y seguimos en contacto. Y prosperidad para el pueblo cubano. Gracias, también, eso es lo que yo quiero. Gracias, hermano. Felipe. Defiéndelo también. Sí, gracias. Oiga, que Felipe es insistente. Ok, voy a entrar a mi siguiente invitado. Con todos ustedes, Diosdado Corrales. Buenas tardes, Diosdado. Buenas tardes. Yo estaba por a punto de irme porque realmente me asquea tanta demagogia y tanta manera de querer demostrar. Resulta que ponme unos 90 minutos. Porque, 90 segundos. Si te pongo 90 minutos, vaya. Porque eso de que el pueblo de Cuba no es el pueblo de Cuba, no tapen más a la cosa del pueblo de Cuba. Todo. Yo sí estoy de acuerdo con el embargo y estoy bien de acuerdo que el embargo no es contra el pueblo de Cuba, el embargo es contra el gobierno de Cuba. Ya se ha demostrado un montón de cosas. Sobre ¿ya me lo pusiste? No, te lo voy a poner ahora y voy a arreglar una cosa que tengo aquí rápido, que me está ocurriendo una cosa aquí para que no se me caiga la transmisión. Se lo voy a poner en pantalla negra para mí, así que ahí está. Ajá, bueno, aquí yo quería demostrar o decir que una de las cosas que se demostró en esta directa es el ejemplo de la actuación de la narcorretórica, porque esa es lo único que puede demostrar este Inmundo García. Sí, Inmundo, no es Inmundo García. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Pau. Yo personalmente, bueno, esta es una plataforma muy abierta, pero yo no entraría a una plataforma, personas como esta que además tienen una agenda que cumplir. Entonces, por lo tanto, estoy muy de acuerdo con lo que decía Abraham y el concepto que él dio de debate. Él no hizo ningún tipo de debate, él expuso y quiso usar tu plataforma para imponer esa verborrea discriminatoria, porque además es discriminatoria, y demostrar toda esa prepotencia triunfalista que lo tienen todos los comunistas de este mundo. Está desesperado, ¿no? Por tener audición. Entonces se cree que sí, que él venir aquí te dio a ti audiencia. No sé hasta dónde se pueda llevar. Lo único que yo le recomendaría a él es, ¿dónde está el poder de convocatoria? Si fuera tan bueno y hubiera tenido muchísimas personas que lo siguieran. Realmente lo que demuestra es esa conducta disfuncional que presenta ante el mundo y él mismo. No tengo más nada que decir porque realmente no estaba a gusto. Realmente no estaba a gusto ni para escribir en el chat. Ok, déjame hacerte una pregunta antes que ¿El mundo respondió algo de lo que yo le pregunté? No respondió absolutamente nada. Él expresó su técnica. La técnica es esa. Es la cosa como el método socrático, ¿no? De preguntarte, entonces ir a desviarse. ¿Y por qué no te admitió que le contestara las preguntas a la gente? ¿Por qué no admitió las demás cosas? Porque además quiere implantar una metodología que es lo que hacen los comunistas. Como este que entró anteriormente, que entonces él quiere ser democrático porque te quiere dar instrucciones.
te está dando instrucciones constantemente, porque tú tienes que hacer, porque si no eres democrático, y a querer analizar todas las cosas. ¿Tú piensas que es una falta de respeto de Edmundo García mandarme a callar? Por supuesto que lo es, ¿no? La imposición esa de querer decirte licenciado, no, la edad, oye, yo soy mayor que él, chico. Así que si está en el plano que él llegó, está muy, pero muy mal. Así lo dejó la narcodictadura. Mira lo que me acaban de decir, Guardianes de la Salud. Bueno, tú eres una persona que me sigue y tú sabes que nosotros hicimos hicimos prácticamente un programa para ellos y ellos no vinieron. Y ellos me están diciendo, Darwin, cogiste miedo. Bueno, ellos fueron los que cogieron miedo, que no vinieron a la directa que le hicimos a ellos. Ok, muchas gracias, Diosdado. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias y vamos a seguir. Porque da asco este tipo. Chao. No, chao, hermano, dale, chao. Ok, dice Cuba se habla 100 lenguas, 4.99. Dice qué vergüenza que todavía haya personas que defiendan a ese gobierno. Muchas gracias por esa contribución para nuestro canal, para seguir creciendo nuestro canal. Ok, voy con mi siguiente invitado, lo estoy haciendo prácticamente por orden, ok. Así que pues, con todos ustedes, José Rojo, sí, José Rojo, buenas tardes. Buenas tardes, Darwin. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo estás? Sí, te escucho bien. ¿De dónde lo estás viendo? Te estoy hablando aquí desde Estocolmo, Suecia. Suecia. Ok, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo te he contactado por el chat, incluso por el Messenger. Porque en el Messenger tengo otro nombre. Entiendo, pero bueno, yo soy científico, estoy trabajando aquí en Karolinska. Y entonces, la pregunta que tú siempre haces, bro, de Cuba hay una dictadura, pero lo peor de Cuba es que es un gobierno caprichoso. ¿Entiendes? Es un gobierno caprichoso que le dice a cada quien lo que tiene que hacer como ellos quieran, aun cuando tú sirvas o no sirvas. Ok, entonces, te voy a poner tu 90 segundos. Sí, te voy a poner tu 90 segundos. Recuerda que estamos hablando del debate que tuvimos con El Mundo ahora para que nos digas qué piensas sobre eso, ¿ok? Así que ahí están tus 90 segundos. Ok, bárbaro. Sí. Tú sabes que uno siempre se pone nervioso la primera vez que se presenta, así, ¿no? Pero bueno, brother, yo lo que he estado analizando el comportamiento del mundo en varias intervenciones que él ha tenido, no solamente contigo, ¿no? Sino de que la estrategia de él es primeramente desacreditar tus argumentos basados en sus argumentos. ¿Entiendes? Que él dice tener conocimiento de algo, se cree experto en algo, y su experticia, como él dijo I'm an expertise. O sea, su experticia va más, lo único que se puede validar es el fanfarronero, por ejemplo, en el Facebook, en la red, en su canal, con toda la pila de acólitos que tiene. O sea, sin ningún fundamento. O sea, es la misma retórica que tiene, que se usa en la población cubana. Los reggaetoneros, yo sé más que tú, yo soy el mejor, esto que lo otro, pero todo se rescinde al clúster de Cuba. Entonces, yo he notado que él tiene un déficit, brother, un síndrome de piernas inquietas, que tú puedes verlo, ¿no? Cuando él no puede estar tranquilo, y eso está hablando de un déficit dopaminérgico enorme. O sea, que él está pasando por una profunda enfermedad degenerativa. Lo que el problema es que él no quiere verlo. Entonces, él, que defiende tanto el sistema cubano médico, ¿por qué no se queda allá tratándose en Cuba y viene la potencia médica y viene a pedir el disability, esperando el disability en Estados Unidos? O sea, son cosas que uno debiera preguntarle a él para desestabilizarlo, ¿entiendes? Porque no tiene argumento y sabe muy bien cuál es la verdad. Sí, es interesante lo que tú dices, pero personalmente yo no quería usar la misma técnica. Es decir, como decía Abraham, yo lo traje a él con reglas y le puse las reglas aquí y se les puso incluso delante de todas las personas para que supieran de lo que habíamos hablado, porque nos metimos 40 minutos hablando ayer. Yo y él hablando así como estamos hablando tú y yo, diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer un debate bonito, un debate instructivo donde las personas se puedan llevar, bueno, que se lleve lo que quieran. No es para ganar, no es para perder, es para hablar lo que queremos cada uno. Y bueno, lo primero que hizo fue no respetar eso, y ya cuando él se puso nervioso ya empezó a hablar de otras cosas, de Otaola, de los Bambán, de yo que si yo era Otaola de Canadá. Bueno, en fin, muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias a Luis Paláez, creo que se llama, me quitaron eso ahí. Muchas gracias por esa donación. Paláez, ya. Muchísimas gracias por esa donación de $5. Así que, José Rojo, muchísimas gracias por entrar. ¿Es tu primera vez entrando a una directa? Mi primera vez. Ah, sí. Perdiste la virginidad con nosotros aquí. Ok, gracias, hermano. Muchísimas gracias. Suerte y que tenga muy buenas tardes, ¿ok? O buenas noches por allá. Gracias, hermano. Chao. Gracias. Ok, muchas gracias a todas las personas que nos han donado. Qué bien. Dice, este me está diciendo, dice Darwin, deja entrar a Fidel Alejandro.
1 para ver una ciberclaria. No, mire, Fidel Alejandro no quiere mostrar su cara, es decir, una regla fundamental que tenemos aquí que tú tienes que mostrar su rostro. En otras directas yo sé que entran y hablan, no, muestra tu rostro y ahí hablamos tranquilamente sin ningún tipo de problema. Así que voy a entrar a mi siguiente invitado con todos ustedes, Josvani. Buenas tardes, ¿cómo estás? Lo que pica el pollo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias. ¿De dónde lo estás viendo? Desde Miami. Desde Miami, ok, perfecto. No, ¿es primera vez que nos veo o nos has visto antes? Te he visto por pedazos varias veces. Varias veces, ok. ¿Sabes la pregunta que yo le hago a las personas que no conozco más o menos? Sé cuál es la pregunta que le haces a las personas que no conoces. Ok, perfecto. Entonces, respóndemela, por favor. Es una pregunta que no me gusta abordar porque creo que no ayuda a mi propósito, que es conversar con el pueblo cubano y cualquier cubano que tendría digamos, algún problema con mi respuesta, se cerraría a lo que le tengo que decir y no quiero que se cierre, quiero conversar. Ok, entonces, verá, nosotros aquí, sé que nos has visto por pedazos, no quisiste responder. Yo siempre le he dicho a la persona, usted responde si quiere o si no quiere responder. No, sí, claro. Yo siempre lo he dicho, yo aquí yo no le estoy porque hay gente que me acusa en las redes sociales de que yo le pongo una pistola en la cabeza a las personas. No, yo no hago eso. Dicho esto, te voy a dar unos 90 segundos. Estamos hablando sobre el supuesto debate. Sí. No me crees que era 90 porque voy a ser mucho más breve. Okay. Te iba a decir, el debate, bueno, el mundo... Déjame ponerte los 90 segundos aquí para que sea justo. Van a sobrar. El mundo hace lo que hace siempre, formó su revoloteo, que no tiene mucho sentido. Eso fue por su parte. Por tu parte, creo que la mayoría de las preguntas no les vi sentido, me parecieron mal enfocadas. Creo que podías, es decir, preguntas un poco torpes, diría yo. Y ninguno de los dos en realidad contribuyó a que se diera un debate fructífero. Ahora, dijiste anteriormente que el ser humano es egoísta y es ambicioso. ¿De dónde tú sacas eso? ¿Ya no vas a hablar más? Sí, te dije que me sobraba el tiempo. Ok, perfecto. Primero, Josvani, antes que empiece esto, te quiero decir que tú no estás aquí para hacer preguntas. Esa es en primera. En segunda, el ser humano sí es ambicioso. De hecho, un momento, déjame hablar, porque si vas a interrumpir y no dejas hablar al interlocutor, a la persona que está dirigiendo este programa, que te da la oportunidad de preguntarme, dale, yo nunca le dejo, pero bueno, ok. El ser humano, si no fuera, primero, es ambicioso, porque si el ser humano no fuera ambicioso, todavía estuviera viviendo en una cueva. Sin embargo, el ser humano, cuando dijo, no, yo no quiero vivir en una cueva, yo quiero hacer una casa, eso ya empieza a ver la ambición del hombre. Hay personas que hay tribus, por así decirlo, que prefirieron quedarse en las cuevas y se retrasaron un poquitico más y por eso hubo sociedades mucho más avanzadas que otras. Eso es ambición. En segundo, lo otro ¿qué fue lo otro que me preguntaste? Pues no sé. Yo no quiero debatir. Eso fue una sola pregunta, pregunta. Ok, perfecto. Dicho esto, un momento, Josvani, un momento. Mira, yo te pregunto y hablo contigo sobre el tema que estamos hablando hoy, sobre el debate con Edmundo García. Es decir, yo quiero que me des tu opinión sobre el debate con Edmundo García. Yo no... Ok, entonces no tenemos más nada que hablar porque cuando yo entro... Tu pregunta no está basada en nada, es decir, lo que tú llamas eso de querer salir de la cueva, querer una casa, eso no es ambición. ¿Qué es ambición? Claro que no. La ambición es una cosa que tiene un propósito muy exacto y viene asociado con el enriquecimiento. Lo que tú hablas es superación, es decir, los términos hay que las categorías hay que usarlas correctamente. Ok, espérate. Superación es una cosa y ambición es otra. Cuando tú tienes ambición y tú quieres acumular riquezas, es decir, no es superación porque hay personas que estudian y se quedan pero querer tener una casa no es querer acumular riquezas. ¿Cómo que no? Es querer propiedad privada. Permiso, un momento, que yo no estoy hablando de ese tema ahora y estás haciendo lo mismo que el mundo. No puede ser querer propiedad privada porque la propiedad privada existe. Bueno, tú eres un payaso. Ok, gracias. Gracias por tu pregunta, muchas gracias y gracias por ofenderme y como ofendes, te voy a tener que decir adiós. Que pases muy buenas tardes, gracias. Ok. Por favor, yo soy bastante respetuoso. Con el payaso le podía yo decir a él que está con sus caras y con sus cosas diciendo todas esas barbaridades que está diciendo ahí. Deja sacarte del estudio para que te vayas completo. Sinceramente, cuando tú vienes aquí, tú eres un payaso a decirte así. Yo que personalmente soy bastante educado, esas cosas no se permiten aquí porque yo no las hago. Si yo te invito a mi casa, te digo, entra, por favor, vamos a hablar, vamos a conversar. Y lo primero que tú dices, tú eres un payaso. Primero empieza a desacreditar lo que yo traté de hacer con Edmundo García sin saber ni siquiera de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Ese son el tipo de personas que defienden a la dictadura. Por eso es que no quiso responder la pregunta que yo le hago de siempre. Por eso es que yo hago la pregunta para saber con quién estoy hablando.
Yo no hago las preguntas estas porque yo me hago el vivo, porque yo soy cómico. No, es para saber con qué estoy hablando. Cuando una pregunta, la persona esta no me responde, por supuesto que le tengo que dar el chao, porque él quería entrar en otra cosa. Es decir, quería utilizar las mismas estrategias de Mundo García. Yo en un Mundo García pacté. Vuelvo y le repito a todas las personas que están en el backstage y que nos están viendo. Yo pacté con el Mundo García. Vamos a hablar sobre la Cuba de hoy. Eso fue un pacto que hicimos yo y él. Un pacto verbal, no fue ni escrito. Porque la Cuba de hoy, tú defiendes una posición y yo defiendo la otra. Y no vamos a hacer preguntas sobre eso, porque yo defiendo mi posición y porque tú defiendes la otra. Y el público al final que decide. Pero viene este hombre y me dice payaso, sí, un payaso. Y ojalá hubiera sido, de hecho, un payaso es una persona que yo respeto mucho porque hacer reír, hacer humor o hacer payasadas es una profesión de circense que yo respeto demasiado, de verdad que sí. No es fácil ser payaso. Es decir, pero cuando tú ves una persona como esta que tiene tremenda cara de payaso, porque si a este le pones una naricita y le pones los colorines, tiene más cara de payaso que yo, viene y me dice payaso, por supuesto, yo le digo, ok, muchas gracias por su opinión, así que se puede ir para su programa o para donde quiera que él esté haciendo o divulgando esas ideas irracionales de él. Dicho esto, voy a seguir, recuerden siempre, vamos a respetarnos entre todos, que es lo más importante. Tema que estamos hablando hoy, se lo digo para que no se desvíen, porque que se desvía lo voy a cortar rápidamente. El debate con el Mundo García. ¿Qué creen? Si respondió las preguntas, si en verdad trató de esquivar. Así que por favor no se desvíen de eso, ¿ok? Muchas gracias. Así que entro a Tino. Buenas tardes, Tino. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. Gracias, hermano. ¿De dónde nos estás viendo? Desde Copenhagen, Dinamarca. En Dinamarca. ¿Es primera vez aquí? Yes, sir. Yeah, ok, perfecto. Te hago la misma pregunta. Si quieres, respóndela. Si quieres, no la responde. ¿Nos has visto antes? No. Ok, la pregunta que yo hago siempre es para saber con quién estoy hablando. No es porque a mí me interesa. Recuerde que esto es un terreno libre de ideología. Aquí no me interesa la ideología, me interesa la opinión. La pregunta que yo le hago es si en Cuba tú crees que hay una dictadura. Me dice sí o no y no hay ningún tipo de problema y seguimos conversando. No, yo aquí, I take my fifth, como dicen los americanos, soy ciudadano, soy cubano-americano. Ok. ¿Qué fue lo que dijiste? No entendí. I take my fifth, yo prefiero tomar la quinta enmienda. La quinta enmienda, sí. Ok, perfecto. Entonces, te voy a dar tus 90 segundos para que nos hables sobre el debate de hoy. ¿Qué te pareció? Si te pareció bien, si te pareció mal, si te pareció que el mundo hizo un debate bueno, si no lo hizo, si no respondió nada. Así que te doy tus 90 segundos. Ahí. Gracias por la oportunidad. Y sobre el debate, yo creo que a mi modesto modo de ver las cosas no fue un debate. Creo que se necesitan muchos argumentos de ambas partes, creo yo. De otra parte se necesita más ética para este mundo del debate y creo que hubieron muchas personas que creo que hablan mejor español que yo que pueden anunciarse sobre esto. Este señor García es una persona que ya lo he visto en otras oportunidades y hace un tipo de show y creo que no. Sobre el tema que trajiste hoy me interesa mucho, soy sociólogo y me interesa el debate de la Cuba de hoy, me interesa muchísimo esto y creo que si hay que aceptar las críticas de ambas partes, creo yo, para acercarnos un poco y buscar un poco de soluciones y la crítica es el arte de discutir y creo que tú precisamente trajiste un tema y creo que lo discutiste con él y creo que te has leído seguramente a Lincoln Douglas y has estudiado a Aristóteles y a Platón en las formas de debate y creo que fue interesante. Lo único que no me gustó del debate que en mi poco español que me han enseñado, que dijiste al principio de entre yo y el mundo. Y el señor que me educa a mí dice que uno se debe decir... El burro se hace de último, sí. El problema es que... sí, mira, el problema es que, mira, cuando uno está en este tipo de cosas así, mirando dos pantallas, tres luces, uno a veces se le van las cosas, son errores normales. Dice Santa Clareño 100%, gracias por estos $10, Santa Clareño, te lo recomiendo que se lo dones al programa de Mundo, de verdad que sí, a nosotros no tenemos problemas financieros aquí, pero bueno, siempre agradecemos la donación. El programa de Mundo actualmente le están diciendo la tarde se muere porque no tiene finanzas. Dice, el Mundo García tiene más valor que muchos de los que es aquí presentes. Vive en Miami, da la cara y defiende a la revolución y a Fidel. Los de aquí luchan contra la dictadura desde lejitos. Ok, muchas gracias por esos $10. Sí, mira, yo traía ciertos y determinados documentos para hablar con él, porque él siempre dice, ¿dónde están? Bueno, ya cuando él dijera dónde está, digo, bueno, está aquí.
¿entiendes? Y entonces ellos, otro superchat dice, ¿cómo decir? Acuérdate que te dije que no se puede debatir con gente insensata, es sabio hacerlo en casos como esos tipos. Sí, mira, lo que te estaba hablando era lo siguiente, yo traía preguntas porque yo quería hablar sobre la Cuba de hoy. ¿Qué piensa él? Yo le dije, tú defiendes esta tesis, yo defiendo otra tesis y al final todo el mundo contento para su casa. Pero a tu poco español, no sé si entiendes muy bien el español, sí. ¿Tú escuchaste el mundo respondiendo alguna de las preguntas? ¿O simplemente lo viste evadiendo y atacando en otras formas? ¿Cómo lo viste tú? Creo que otra persona lo enarboló mejor que yo. Él usó una retórica poco aristotélica y no tenía muchos argumentos. Creo que tú querías poner un debate un debate honesto, creo, a mi modo de verla. Y creo que todos hubiéramos salido beneficiados del debate. Ahora, partiendo de ese enfoque, a mi modo pequeño de ver las cosas, pienso yo que me interesa la Cuba de hoy, la Cuba que de alguna manera los hijos míos son cubanoamericanos, yo soy cubanoamericano, y nunca nadie eso me lo puede quitar de mis raíces, de mi idiosincrasia. Aunque hayamos nacido en los Estados Unidos, creo que es un rescate a la cultura y sería un poco bueno que nos dejaran acercarnos a nuestras raíces. Y esa Cuba de hoy no nos permite acercarnos a muchas raíces. Por eso, sí, en la pregunta que tú me hiciste al principio, te digo, I take my fifth, tomo mi quinta enmienda. Porque creo que en realidad me interesa el debate que tú trajiste hoy, la Cuba de hoy. Yo quería hacer ese debate, es decir, quería traer ese tema para hablar con las personas, pero cuando el mundo me dijo no, y yo digo, bueno, qué oportunidad más perfecta de tener a alguien tan icónico, ¿no? Que defiende la revolución cubana desde el corazón de Miami. Bueno, ok, vamos a defendernos, vamos a hablar como cubanos. Y bueno, y al final, bueno, se dio lo que pasó. De verdad que sí, muchísimo. Sí. Dime. Si me permite un segundo, esa Cuba que tú querías debatir con él, eso se puede poner fácilmente en una utopía. Yo te digo honestamente que no sé si miraste mis comentarios con mi raro español, yo preferí mutear la computer porque pienso que no aportaban. Creo que evadir tus preguntas o tratar de hablar más alto o ridiculizar tu educación y tu título en una forma, la forma en que la gente dice las cosas, dicen mucho de la persona. Acuérdate que solamente usamos el 7% de nuestro idioma para expresarnos, la tonada de la voz, la expresión de las personas, dicen mucho sobre el lenguaje corporal. Y pienso que a mi modesto modo de ver las cosas, es haciéndote ridículo a ti y se me hizo como una burla y a la decencia yo le quité el volumen a la computer. Sí, Tino, hay una frase que a mí me encanta y se la dejo a su consideración, ¿no? Y a todas las personas que nos están viendo, que dice que cuando Juan habla mal de Pedro, en verdad está hablando más mal de Juan que del mismo Pedro. Así que se lo dejo a su consideración. Dice Santa Clareño. Que coseches una buena y esa misma Cuba la queremos todos. Yo soy un defensor fiel de la Constitución del 40, pero este no es el tema de hoy. Y gracias por tu oportunidad de dejar entrar al debate a la gente. Y creo que te apoyo 100%, 100% a que mantenga la gente en el corral del debate. El corral quiero decir yo, a mi modesto español, quiero decir al tema que tú traes a la mesa, porque veo que hay muchas personas que tienen mucha retórica y se van de este debate. Sí, claro. Y es el debate que tú trajiste, la Cuba de hoy. ¿Qué queremos? No me hables ahora de la guerra de los 10 años. Gracias. Hay mucha tela por donde cortar. Claro, vamos a hablar. Yo traía de todo para hablar con él aquí y al final no pude hablar nada porque él no deja hablar nada. Orgulloso, tengo casi 60 años y orgulloso de todos ustedes jóvenes que por alguna manera u otra hacen un aporte a las nuevas generaciones, porque quiero llevar a mis nietos allí, quiero llevar a mis hijos allí, al lugar donde vivíamos, al lugar donde nos quitaron. Pero ese no es el debate es qué queremos hacer para que esa Cuba de hoy florezca, creo yo.
Ok, muchas gracias, Tino, de verdad que sí, muchas gracias. Seguimos ahí trabajando duro y tratando de crear una Cuba mucho mejor. Gracias, hermano. Dice Santa Clareño, un momento, deja poner a Santa Clareño para leerlo porque después dicen que no los leo. Dice Clareño, licenciado, tranquilo, licenciado Darwin Santana. Dice, la tarde se mueve, se seguirá moviendo, no se morirá. Me enseñaron a ser generoso hasta con los cobardes y bajos. Me imagino que me estaba hablando sobre mí. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias por esos 5 pesos. Ya no ha donado como 20 pesos si mi cálculo no me falla. Ok, voy a entrar a mi siguiente invitado. Lo estoy haciendo por orden porque hay personas que llevan mucho tiempo esperando. Así que Jairo, buenas tardes, Jairo. No se te escucha, Jairo. Buenas tardes, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Ok, Jairo, okay. Te voy a poner tu 90 segundos bien rápido porque tengo muchas personas y ya son las 3 de la tarde. Y bueno, hoy no tengo que trabajar, pero tampoco tengo que atender a la familia, ¿ok? Así que te voy a dar tus 90 segundos. Así que ahí está. Bueno, la verdad que este estiércol de personas prácticamente no aporta nada a la nueva Cuba, a la sociedad cubana. Más bien es un bochorno para el cubano. Porque desgraciadamente la dictadura castrista se vale de este tipo de personas para desacreditar el trabajo que ustedes están haciendo magnífico, para callar las denuncias que se hacen a nivel internacional. Básicamente con este tipo de personas no hay debate porque realmente quiere llevar un discurso gastado por más de 60 años para tratar de lavarle la cara a la dictadura castrista. Desgraciadamente, sus vicios de droga lo tienen sumido en un ciclo vicioso que prácticamente lo único que hace es defender lo indefendible, que es una dictadura castrista que tiene al pueblo sumido en hambre y necesidad. Desgraciadamente, lo único que ha servido fue prácticamente para perder el tiempo y hacerte perder el tiempo prácticamente y aportar cosas valiosas. La verdad que lo único que hice fue, como dijo el señor anteriormente, es ponerlo prácticamente en mute para callarle la boca, porque la verdad que lo único que hace es hablar esa sandeces porque ni siquiera te contesta las preguntas que tú le hiciste. Sí, eso sí es verdad. Ninguna pregunta me contestó y esa es la pregunta que le estoy haciendo a todas las personas cuando se acaben su 90 minutos. Dice la Mostra, $5 que nos acaba de donar. Muchísimas gracias a usted. Dice, se gradúan ingenieros agrónomos y no hay agricultura. La solución es trabajar para el turismo o irse del país. Sí, exactamente. Eso es lo que pasa. Esa es la famosa educación que gratuita o gratuita, como dice Gianni, pero yo lo digo pública, que nos dan a nosotros y al final te vuelves una especie. Eso lo tenía anotado aquí, de hecho. Lo tenía anotado en uno de mis papeles sobre la posible frustración que sufren los profesionales cuando se gradúan y tienen que hacer otra cosa de lo que no estudiaron. Gracias, verdad que sí. No, Darwin, mira, una cosa rápida. Cuando tú leías las rebatías con estadística, él se iba por la tangente y prácticamente trataba de desvirtuar tus preguntas porque realmente no tiene respuesta para eso. Simplemente es el discurso de papagayo ese que tiene él, que prácticamente es quiere decir todo y no dice absolutamente nada al final. Bueno, gracias por todo, Darwin. Gracias, que tenga buenas tardes. Usted también, muchísimas gracias. Ok, aquí te saco, déjame sacarte. Ok, déjame sacarte. Ok, dice Roberto Suárez, dice, gracias por tu programa, Trump 2020, abajo la dictadura y arriba la democracia. Dicho esto, voy a entrar a mi siguiente invitado. Recuerde que lo estoy haciendo por orden, por favor, no se me pongan bravos, lo voy a entrar a todos. No sé dónde están sacando el link, pero ya yo lo quité hace rato y siguen entrando. Así que con todos ustedes, Omar Santos. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, licenciado Darwin Santana. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Todo bien? Excelente, hermano mío, excelente. Okay. Mirando. Te voy a dar tus 90 segundos para a ver si puedo entrar a todo el mundo y no se me queda bueno, nadie. Dale, no importa, dale. Gracias, mira, hermano. te voy a decir rápido. Yo no vi el debate entre ustedes. No me hizo falta verlo, no me hace falta verlo. Este tipo es una limaña, eso no. Pero te digo más. El Felipe este que salió a debatirte, a tratar de, con su risita y su cosa, que dice que habla de bloqueo, que el bloqueo. Mira, Felipe, Carlos Lazo, Inmundo, el guardián, los guardianes de la salud, que son los dos médicos esos que te salieron en un debate con Eliezer, que fue donde se empezaron a hacer famosos, ¿me entiendes? El santaclareño 100%,
Mira, todos son cómplices de la dictadura castro-narcoterrorista. Yo abogo por la unidad de los cubanos, pero cuando veo todo este tipo de personas que no miran a su vecino, que no miran la miseria en que está nuestro pueblo, que no miran la decadencia tan grande que ha llevado la revolución esa a nuestro país, son personas hastiantes. ¿Tú me entiendes? Bloqueo, el único bloqueo que existe en Cuba es el del gobierno castro-narcoterrorista contra el pueblo. Es el único, no existe otro. ¿Sabes por qué? Porque en Cuba hay tierra sembrable. Hace poco cogieron un guajiro 132 cabezas de ganado. ¿Por qué no lo dejan criar ganado? ¿Por qué no lo dejan vender? ¿Por qué no lo dejan? Es el gobierno, la dictadura, el desgobierno ese, la dictadura la que tiene a nuestro pueblo sumido en eso. Y todas estas personas, el Carlos Lazo, el inmundo, todas estas personas son cómplices de la tiranía asesina. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias por su opinión. Y sigue haciendo tu trabajo. Aunque ustedes no lo crean, hermano, todos ustedes están abriendo la mente de muchos cubanos, de muchos, inclusive de cubanos que llegan y están fuera 1 y 2 años. ¿Tú me entiendes? Siguen abriendo la mente de cubanos, inclusive de los que han vivido aquí por más de 1 o 2 años, que se han olvidado de Cuba, han vuelto a retomar, han vuelto a tratar de participar. Todo el que comparta, como yo, que comparto muchas cosas de ustedes, comparto muchas cosas de todos los influencers, ¿me entiendes? Las comparto y las seguiré compartiendo, porque es la única forma que tenemos de tratar de limpiar el adoctrinamiento que nos imponen desde el preescolar, desde que nacemos. Gracias por tu trabajo. Hermano. Muchísimas gracias. Dios bendiga a tu audiencia. Bendiciones para todos ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Ok, voy a entrar a mi siguiente invitado. Lo estoy haciendo por orden porque hay personas que llevan bastante tiempo aquí. Ok, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darwin? ¿Cómo estás? ¿Me escucha? Sí, se te escucha bien. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, estoy bien. Yo aquí intentando darte un apoyo en un día difícil porque creo que la paciencia debe estar hoy para ti. La tonelada de paciencia. Sí, debes estar el peso en la espalda. De aquí tienes que salir por un spa. Gracias. Te voy a dar 90 segundos para que nos hable tu criterio sobre. Bueno, esto no fue un debate, esto fue prácticamente un rifirrafe, porque Edmundo García no sabe debatir. Es decir, ya está probado. Oye, mira que yo tengo paciencia y yo trato de llevar las reglas y ya me di cuenta de que verdad que yo a veces pensaba, bueno, puede ser las otras personas que no lo comprenden a él, prueba conmigo a ver, y veo que no son las otras personas, es él. Si él se equivoca con todas las personas, las otras personas no son los equivocados, el equivocado es él. Te voy a dar tus 90 segundos porque tengo el estudio lleno, así que ahí te va. Mira, antes que nada, hablar sobre si el mundo debate o no debate, eso es irrisorio. Él es un personaje que retrata la dictadura cubana, retrata las formas de la dictadura cubana y retrata el desprecio que tiene la dictadura cubana por las opiniones que no son las de ellos. Incluso se toman el lujo que ni siquiera tiene la preparación para poder debatir, ni siquiera tiene el lenguaje. Él cae en 2 cosas muy fundamentales que son típicas de los socialistas maleducados. Él cae en la falacia ad hominem y en la falacia del espantapájaros. La falacia ad hominem es cuando él te ataca a ti en vez de a tus ideas. Él no debate con tus ideas, él te ataca a tu persona. Él no le interesa lo que tú digas, puede sacarle todos los papeles que quiera, puede sacarle todos los datos que quiera. Él va a atacar tu persona para tratar de denigrarte a ti, no tu discurso, porque no puede debatir con tu discurso. Después, él utilizará siempre la semántica, que esa es la falacia del espantapájaros, utilizará la semántica para desdibujar por la retórica, por aquí, por allá, y con sus mantras, porque ya lo de él no es un discurso, es un mantra preelaborado que ni él mismo entiende. Entonces, sencillamente, con esta gente no puede haber debate, no lo habrá nunca. Ellos, bueno, hay que traerlo porque estamos en democracia y porque nosotros no somos lo que son ellos. Habría que ver si en la televisión cubana pudiéramos tener algún día un debate como este. No, sería interesante tener un debate en la televisión cubana con este tipo de personas, un debate, por supuesto, donde podamos debatir de verdad, es decir, ¿cuál es el tema? Vamos a hablar del tema, porque ya yo lo he dicho varias veces, pero cuando yo lo vi que empezó, ¿qué número tú tienes? ¿Qué tiene que ver eso con el tema que estamos hablando actualmente? Me molesta eso, ¿no? Y después con el pelado, y después, bueno, en fin. Por eso, ataca lo que te decía, ataca a tu persona. Claro, o sea, no ataca tus ideas, no puedes rebatir tus ideas, cae en la falacia ad hominem y ataca a tu persona.
si no podía rebatir mis ideas, oye, hubiera hablado conmigo. Darwin, vamos a hablar de tu pelado toda la directa y hubiera tenido que aceptar. Bueno, sí, vale, vamos a hablar de mi pelado nada más. Y si la gente quiere verlo, si que la gente quiere vernos con eso, bueno, ya, que nos vean. Pero no, él me dice una cosa ayer y hoy me dice, hoy que cae en otra, con Otaola y que si estaba bailando con los Bambán. Bueno, en fin. Incluso ayer él trató de tocar el tema de Otaola diciendo que los menores de edad y vi que él no entró más en el tema de Otaola porque yo se la batí ayer. Yo no tenía que haberse la bateado para haberse la batía hoy. Porque él dijo, no, porque los menores, eso que él está hablando, que los menores, que estuvo Otaola. Y dije, pero ven acá, pero en Cuba a los 16 años ya tú eres mayor de edad. Y la ley cambió hace poco, a los 18 o algo así, y él dijo, no, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, y me cambió el tema ahí rápido, así que cuando le batí la pregunta, en fin, muchísimas gracias, Sergio, de verdad que sí. Espero pronto. Mira, antes de irme, quería decirte algo. Siempre recuerda que tú eres una gente que nos da una clase increíble de paciencia, una gente que nos da una clase de tolerancia y de respeto, pero siempre recuerda que es tu canal, son tus reglas. Y el exceso de tolerancia, o sea, si somos excesivamente intolerantes, recuerda, como decía Popper, la intolerancia nos come. Claro. No podemos jugar siempre con sus mismas reglas. No, yo perdí la paciencia cuando me mandó a callar. Ya ahí sí lo digo. No, yo creo que a ti te están saliendo después. Al final te están saliendo después. No, pero tú me vas a mandar a callar a mí. ¿Pero qué cosa es esto? Si yo no te he mandado a callar a ti. Qué cosa más grande. Dice que Cuban Ketimar, dice santaclareños, el compromiso del mundo, alias todo lo que defiende a personas si tienen que vivir a esa dictadura para un total. Ok, muchas gracias, Cuban Ketimar. Ok, gracias, hermano, muchísimas gracias. De verdad que sí, seguimos dándole duro a la dictadura. Por cierto, el link lo sacamos de la previa. Que nos llega la notificación y ahí está el link. Claro, por eso decía, ¿dónde están entrando la gente? Si yo quité el link, me tengo que ir. Los miembros, te están entrando miembros. Yo puse el link privado para los miembros, para las personas que son miembros, le pusimos el link. Eso era porque yo quería prepararme con los miembros, pero no me entró nadie porque, bueno, es nuevo y estamos experimentando con eso, pero bueno, ahora me están entrando la gente. Muchísimas gracias, hermano. Gracias y seguimos dándole duro a la dictadura. Gracias, que tengan muy buenas noches por allá por España. Gracias, hermano. Gracias. Ok, vamos a seguir. Por favor, mucha paciencia con todos ustedes. Voy a entrar si me lo permiten y si ustedes me lo permiten, claro, voy a entrar una persona desde Cuba, ¿ok? Para, ustedes saben, por razones obvias de datos y cosas así. Ok, ahí va. Buenas tardes, Esteban. Hola, ¿cómo tú andas, hermano? Buenas tardes, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Sé que estuviste desaparecido, te tuvieron preso a ti y a... Secuestrado por la dictadura, hermano. Sí. Secuestrado junto con Michael simplemente por querer salir a localizarlo porque estaba secuestrado en las mazmorras. Entonces dicen que estamos incitando a la manifestación pública. Estas palabras que usa el régimen, tú sabes, ¿no? Instigar a la juventud, a tosigar, apresar, maltratar, tratar de caer a la juventud. Pero no nos van a caer. Estamos ahora mismo en mi casa para que tú veas cómo está la juventud. Ven esto, ¿dónde está Héctor? Aquí también está Héctor. Somos majones, mira, aquí está Héctor, no sé si conoce a Héctor Valdés. Sí, lo he visto en las directas, sí. Este también Julián Díaz Batista. Gracias, hermano. Libertad. Estábamos reunidos viendo tu programa porque lo que estás hablando es algo correcto sobre los influencers negativos. Estos influencers que lejos de unir, lo que quieren es discrepancia en la posición y malestar por gusto. ¿Entiendes, David? Sí. Estos ven acá. Para que tú le expliques a David. A ver, David, estabas hablando sobre los influencers negativos en las redes sociales, ¿no? Sí, hoy teníamos de invitado a Mundo García. Tratamos de hacer un debate sobre ver cómo sobre la Cuba de hoy. El Mundo García estuvo debatiendo con nosotros. Bueno, tratamos de debatir con él, pero con él no se puede debatir. Ya cuando empezó en la falta de respeto, prácticamente ya había pasado una hora, lo saqué y estoy preguntándole a las personas sobre eso. Si vas a hablar, bueno, por favor, díganos lo que tenga que decir. No, a ver, déjame sentarme. Sobre el tema de los influencers negativos en las redes sociales, es una cosa que desgraciadamente estamos viviendo el día a día en las redes sociales. Y un caso es el Mundo García. Yo pienso que en estos momentos la oposición cubana, lejos de concentrarnos en tratar de empañar la imagen de uno a otro, debemos unirnos porque se supone que estamos por una misma causa, que es la libertad de nuestra tierra, ¿ves? Desgraciadamente existen este tipo de influencers que, como la palabra lo dice, influencian de una manera negativa hacia otras personas. Estamos viendo este caso del Mundo, como bien
explicaste ahora, empezó a ofender de cierta manera y se tuvo que, bueno, se retiró de la transmisión. Y hermano, nada, yo pienso que ese es mi criterio. Yo siempre trato en todas mis transmisiones en vivo por Alza Tu Voz Cuba de tratar de llevar un mensaje de unión, no de desunión, un mensaje positivo a la juventud cubana, que pienso que contra que ha estado 61 años desinformada, entonces crearles también ese mensaje negativo, esa atmósfera oscura. Es hora de que entonces nosotros como influencers, Esteban, tú en este caso, admiro muchísimo el trabajo que estás haciendo, Liu, Alex, todos estos influencers debemos entonces llevar un mensaje de unión y no de desunión, para entonces así por fin crear un hueco, un golpe fuerte a la dictadura cubana y llevarla entonces hasta el fin, hasta el limbo. Es mi criterio, es mi mayor opinión. Hay que combatir eso también, de cierta manera, esos influencers negativos. Y pues nada, hermano, aquí estamos. Gracias. Mira, le quiero agradecer públicamente a todos ustedes, delante de todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias por denunciar. Muchas gracias por seguir ahí siendo inquebrantable. Y cualquier cosa que necesiten, de verdad, tírenlo para acá, que Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática está a su servicio. Y yo personalmente estoy a su servicio. ¿Algo que decir antes de despedirlo? Porque sé que los datos son bastante caros por allá. Darwin, bueno, lo otro que quería decirte, hermano, era que tú sabes, la seguridad en este momento está súper nerviosa porque son más jóvenes y más jóvenes los que se van uniendo ahora mismo. Vean, hermano, él tiene pena hablar a lo que pone en la cámara, pero es otro joven que se integra y somos más, y cada vez somos más jóvenes. Darwin, el otro día estábamos en una esquina hablando, éramos como 8 jóvenes debatiendo temas sociales, ¿viste? En público, al lado de una cola, y fue molestado y fue apresado a Julián Díaz, se fue ayer, fue apresado a Julián Díaz Batista, que aquí está, ¿entiendes? Me amenazaron con descomisarme la laptop mía, porque temen a esto, a que nos juntemos, en que en vez de la juventud esté pensando en droga, en alcohol, piensen cómo cambiar la Cuba, cómo hay una Cuba próspera para cada cubano, ¿entiendes, mi hermano? Sí, y esto va a salir adelante. Vamos a ir adelante, somos más jóvenes y vamos a unirnos y vamos a darle frente a la dictadura, mi hermano. Gracias, muchísimas gracias, hermano, de verdad que sí. De verdad que sí, muchísimas gracias. Seguimos dándole duro a la dictadura. Esteban, tú tienes mi WhatsApp, cualquier cosa, tírame para acá para ayudarte en lo que sea, tú me tiras para acá. Hermano, que aquí yo estoy a sus órdenes aquí, ¿ok? Úsenme, hágame sentir útil, por favor. Ustedes son super, mira, yo le decía a un Quiñón cada vez que me invitó a un programa, él me decía, ¿qué tú piensas sobre las personas que están afuera, que dicen, yo le decía, hermano, ustedes son una herramienta súper fundamental en esta lucha, ustedes son nuestra voz al mundo. Si ustedes no existieran, nosotros nos desaparecieran y no pasara nada. Ustedes tienen un papel súper fundamental en esta lucha. Yo no creo en eso de que no, si no habla afuera, adentro de Cuba, porque habla afuera, no. El que habla afuera y dentro, bienvenido a la lucha. Malo es el que no hable, malo es el que no hable, se quede callado. Sí, ellos prefieren que yo me quede callado, hey. Y no me voy a callar, voy a seguir hablando. Usted está haciendo tremenda tarea. Yo estoy súper contento con todo lo que ustedes hacen. Está bien, muchísimas gracias. Gracias, seguimos súper conectados y seguimos dándole bastante bien duro a la dictadura. Gracias, hermano, que tengan muy buenas tardes todos por allá. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a los muchachos de Cuba que veo, como ven, cómo se están uniendo. Esto no se veía hace 2 años. Ya no solamente nos estamos uniendo los de afuera, se están uniendo los de adentro. Y eso es interesante, muy interesante. Sigo con orden. Por el orden, vamos a ver si puedo conectar. Veo personas que se ven bastante como se están frizando y pienso, tengo miedo de entrarlo. Así que vamos a ver si por favor, Eugenio. Buenas tardes. El micrófono, por favor. Buenas tardes, Eugenio. ¿Estoy ahí? Sí, estás aquí, estás en el aire. ¿Cómo estás? Un saludo. Me siento bien que internet hoy no tiene bateo. ¿Cómo está la cosa? Bien, gracias a Dios. Oye, me estuve arreglando el pelo, pero por gusto. Tengo un paso de pelo en el medio de la cabeza aquí. Da igual, a mí que me importa el pelo, si me importa Cuba. Oye, ante todo, para la gente, yo soy conocido de Edwin y voy a decir una cosita nada más. Toda la falta de respeto, eso que han entrado hoy, a maltratar a esta persona que se dedica de su tiempo libre a hacer una cosa que es muy productiva. Yo les digo una cosa, si todavía están por ahí, no pierdan más el tiempo comiendo mierda, ofendiendo a la gente que hacen algo bueno, ¿ok? Y pónganse a trabajar, ¿ok? Eso es lo que tengo para ustedes, no más nada. Ahora es más.
Ok, te voy a dar tus 90 segundos para que me digas qué te pareció el intercambio que tuve con Edmundo García, porque no fue un debate, él no quiso llevar las cosas al debate. Dime, te voy a dar tus 90 segundos. Muchas gracias, Cuban Kerry Mar. Dice Santa Clareño, ve y cambia el pan para el mundo. Ok, gracias, muchas gracias, Cuban Kerry Mar. Ok, ahí va tu cronómetro, 90 segundos. Mira, Edwin, no voy a hablar de la persona ni el nombre porque a mí me gusta el tabaco y por desgracia hay una marca de tabaco Montecristo y una línea que se llama como él, y para no confundirme después cuando esté fumando no voy a mencionar su nombre. Es un pedazo de mierda realmente, que es lo que es, más nada de persona. Y yo lo que quiero decir es la Cuba de hoy. Lo que quiero decir a la gente de Cuba, la Cuba de hoy, piensen qué es la Cuba de hoy. La Cuba de hoy es la Cuba peor que los 90, con los niños de nuevo con las manos así en las tiendas donde no se puede comprar porque su mamá no tiene una tarjeta que tiene dólares. La Cuba de hoy es un desastre de todo tamaño. Es una ineptitud y es una falta de solución de todos los tamaños habidos por haber. Cuba no está bloqueada por ningún lugar. Yo soy geógrafo y les puedo explicar a todo el mundo muy fácilmente que Cuba está bloqueada por no tener ferry con ninguna isla del Caribe. Cuba es la isla más grande del Caribe y no tiene comunicación marítima con nadie en el área, ni con el área del sur de América. Por lo tanto, bloqueados estamos por una ideología estúpida que tiene que irse de Cuba lo más rápido posible. Nosotros podemos hacer, aunque sea un poquitico así, y todo el mundo va a apoyar. Negatividad no hay en ningún lado. Negativo si son esas personas que no ayudan. A eso le llamamos negativo. Positivo, todo el que quiera hacer algo. Un poquitico, 5 pesos, 2 pesos. ¿Quieres ir a la embajada? Mándalos para el carajo. Eso es lo que hay que hacer. Y el que quiera mandar dinero a Cuba por su familia, también está bien. Sí, es verdad. A mí me han atacado bastantes veces diciendo de que yo apoyo el parón. Caballero, el parón, el que lo apoye es por decisión propia. Yo no le estoy con una pistola en la cabeza diciendo, enséñame tu cuenta bancaria a ver si tú mandaste dinero o no. Si tú quieres parar, para. Si no, sigue mandando. Si no, manda un poquito o manda menos. Eso es decisión propia de cada persona. Nosotros sí creemos que si metemos un parón, la dictadura se va antes de diciembre. Porque eso no es tienen. Es muy difícil realmente decirle a alguien que no haga algo. Yo personalmente, yo lo que hice fue, tengo mi familia en Cuba que se le manda dinero a través de mi tarjeta de crédito replicada. Yo le dije, tú puedes seguir sacando los CUC, los pesos cubanos asquerosos que te den por ese dinero, porque ya no dan ni CUC en el campo. En La Habana es donde único dan CUC, para que si todo el mundo no lo sabe. En el campo no se da CUC ya. En el campo te dan los 20 y tantos pesos cubanos cambiados 70 veces y perdiendo nosotros una cantidad de % en el cambio que es inmenso. Pero bueno, yo le dije a mi familia, no voy a poner ni un centavo en esa tarjeta asquerosa que le pusieron el color rojo, porque no está en mi concepto de yo poner dinero en una tarjeta que va a entrar a una tienda privilegiada como era la tienda del oro y las famosas tiendas que hoy están en todo el país, y había que entrar con un papá extranjero. Si no, no entrabas. Por lo tanto, el cubano tiene que estar claro lo que tiene que hacer. Hace 4 semanas en Cuba había una decrepitud inmensa de comida y estos hijos de puta se saltaron con 42 tiendas hasta los cojones de cosas. Esa carne de res que está ahí está en Cuba desde noviembre y vino de Uruguay. El queso vino de Uruguay también. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no comprar ni un centavo en esa tienda y esperar, porque esos hijos de puta no van a aguantar eso. Entonces eso es lo que yo puedo decir a los cubanos. Hace 4 semanas no había nada más. ¿Por qué razón hay que cambiar tanta locura? Y entonces estamos los cubanos, que yo sé que se vuelven locos porque apareció. Sí, apareció, pero hay que aparecer con dignidad y la de verdad, no la asquerosa que Fidel hablaba todo el tiempo. La dignidad de persona, de humano. Ahora se paran a decir, que lo han dicho 1 veces cuando yo estaba en la universidad y toda la estupidez, la calle de los revolucionarios. No, la calle, lo dije hoy, es de todos los cubanos que nacieron en Cuba. Ese era un tema que quería tocar con el mundo sobre esa frase que dijo el puesto a dedo Díaz Canel, que dijo sobre la calle solamente para los revolucionarios, que wow, hay que tener cara para poder decir eso. Eugenio, muchísimas gracias, de verdad que sí, te agradezco que hayas entrado, seguimos en contacto y seguimos dándole duro a la dictadura. Gracias, hermano, bendiciones para ti y para tu familia. Para ti, mucho éxito, y usted es lo mejor que tenemos aquí arriba en Canadá. Gracias, hermano, gracias, muchísimas gracias. Ok, seguimos. Voy a entrar con Roger 11K. Buenas tardes, Roger. Buenas tardes. Oye, ¿cambiaste las reglas? ¿Ya se pueden decir malas palabras ya? No, bueno, yo ya estoy aquí en modo automático, pero verdad que sí. Vamos a tratar de mantener. Vamos a, mira. Ok, perfecto. Discúlpeme si. Ok, espérate un momento.
Discúlpeme a todas las personas por las malas palabras que se dijeron. Vamos a tratar de no decir malas palabras. De todas maneras, pondremos un cartel más adelante sobre eso para que traten de no decir malas palabras, ¿ok? A todas las personas que entren. Roger Onseca, te voy a dar tus 90 segundos. Se recuerda que estamos hablando sobre el tema, sobre el supuesto debate que iba a tener yo con Edmundo García hoy. Así que ahí te pongo tus 90 segundos. Estoy muy confundido con tu canal por sus señales equívocas. Primero, pretendes abogar a favor de la democracia y abres con una pregunta divisoria que hace que la gente se define. Número uno, yo trabajé aquí en una compañía americana y te entrenan. Si tú quieres sacar información de la gente, haz una pregunta abierta y me vas a sacar, amigo cualquiera, mucha más información. Pero además de eso, si quieres definir dónde está la gente, no definas en un solo lado. Haz una segunda pregunta. Pregunta, por ejemplo, ¿están de acuerdo con la anexión? Mira, aquí ha entrado uno que yo he visto, que creo que vi en su canal, que se declaró manifiestamente de una manera muy alegre a favor de la anexión. Sería muy interesante que hicieras dos preguntas equivalentes. Abres con lo de la dictadura, con esa pregunta, y después dices, dime en 90 segundos qué piensas de Yadira Escobar, un suponer, la influencer negativa. Una pregunta que es editorializada hasta el tuétano, porque no es ni tan siquiera dime qué piensas en 90 segundos, que ya de por sí es limitado, qué piensas de tal fulano. No, dime qué piensas de tal fulano negativo. Yo creo, Darwin, que si tú miras un poco lo que está pasando en las redes de una manera amplia, quizás podrías proponerte tú mismo como un influencer negativo. Ok, primeramente, Roger, quíteme esto aquí para poder ver los nombres, discúlpeme. Ok, primeramente, Roger OCK, yo hago la pregunta que me dé la gana, esa en primera. Si tú quieres hacer las preguntas, un momentico, déjame terminar de hablar, ¿ok? Si tú quieres hacer las preguntas que te dé la gana a ti, ábrete tu propio canal y haz las preguntas abiertas, semicerradas, como te dé la gana. Esa pregunta lo he repetido 300 veces, la pregunta la hago para saber con quién estoy hablando. No me interesa saber su ideología política o cualquier cosa. La respuesta la puedes dar sí, no. Hay personas que me han dicho, no me da la gana responder, pues no responda y seguimos para adelante. Pero yo la voy a seguir haciendo, guste a quien le guste y piense a quien le pese. Segundo, estamos hablando, un momento, por favor. Porque tú hablaste, ¿no? Ahora me toca hablar a mí, yo hice anotaciones aquí. Segundo, estamos hablando de Edmundo García, no de Yadira Escobar. No sé por qué vienes ahora con la retórica de Yadira Escobar. A Yadira Escobar, para que no lo sepa y que no está viendo, a Yadira Escobar la invité. Le dije, mira, nosotros vamos a hacer un programa que se llama El Influencer Negativo, en primera, se llama El Influencer Negativo, y vamos a hablar sobre tu influencia negativa desde nuestra perspectiva, sobre tu influencia negativa. ¿Quieres venir? Ya dijo, perfecto, voy. ¿Cuánto tiempo? Lo pactamos, como yo siempre hago, pacto por detrás, para que después no haya confusión y explico las reglas delante de todo el mundo para que no haya confusión y quede en cámara. Esa. Le dijo que le dio un dolor de cabeza y dijo, bueno, si te duele un dolor de cabeza, yo no puedo parar el programa porque a ti te duele la cabeza. Yo voy a seguir con el programa porque yo iba a hacer el programa aunque Yadira Escobar no hubiera venido. Esa es en segunda. Si tú quieres ver de alguien que hable sobre influencers negativos del otro lado, como dices tú, ve a ver al guerrero cubano para que tú veas cómo se harta, y no respetuosamente, sino que se harta hablando de las personas sobre los que hacemos un trabajo para defender la libertad de Cuba y la democracia de Cuba. ¿Por qué no le dice nada al guerrero cubano? ¿Por qué no dice nada al guerrero cubano que se burla? Número uno. Le falta el respeto, número dos. Y ni siquiera los invitas a un debate porque es tan cobarde que no es capaz ni siquiera de dar la cara como la doy yo aquí y le digo, vengan, vamos a hablar, vamos a debatir. Y voy a decirte lo que yo pienso de ti. Así que si vamos a ver todas esas cosas unidas, te recomiendo que abres un canal y expongas tus estilos y todo eso para allá. Muchas gracias, Roger Onseca. Voy a hacer. No me vas a dejar la réplica. La réplica te la dejo para la semana que viene, porque ahora verdad que estoy cogido con el tiempo. Gracias, hermano. Tú mismo te respondes, tú mismo aseveras con tu comportamiento lo que yo digo. ¿Cómo puedes hablar de democracia y comportarte de esa manera? ¿Cómo me voy a comportar? Tú estás viendo la hipocresía con la cual te comportas. ¿Cómo puedes abogar por una cosa y comportarte con una forma que es la negación de lo que proclamas? ¿Cuál es la negación? A ver, Roger Onseca, a ver, ¿cuál es la negación? Mira, mareo que tú tienes, hermano. Mira, Roger Onseca, mira, Roger Onseca, primeramente, tienes la oportunidad de hablar, la tomaste, tienes 90 segundos, las reglas están explicadas, las reglas en este programa son como una constitución que basa que las personas no entren en el caos como tú quieres entrar. Reglas, la vuelvo a explicar para todas las personas que están en el chat y todas las personas que nos están viendo. Reglas son, tienes 90 segundos, aprovechalo,
Fíjate, aprovecha lo que yo no te voy a interrumpir. Después decido yo decido si quiero seguir debatiendo contigo o si no quiero seguir debatiendo contigo, porque este programa no es para debatir con Roger 11K, era para debatir con Edmundo García y ya vimos lo que él hizo. Así que yo decido si quiero seguir hablando contigo o no. Les dije anteriormente, un momento que no he terminado. Está exactamente. Mira, no es una dictadura. Ay, gracias, producción. Mira, te voy a decir una cosa. Yo tenía que haber encerrado este programa hace 2 minutos. Tenía que haberlo cerrado. Sin embargo, no lo estoy cerrando. Estoy dándole la oportunidad a todo el mundo. Y tú quieres entrar un debate cuando yo tengo que cerrar el programa. Yo decido, por el tiempo que tengo, por la cantidad de personas que me están esperando atrás, si quiero debatir o no quiero debatir después que se te acaben tus 90 segundos. Lo que todas las personas tienen garantizado aquí son 90 segundos. Después se decide por cómo, cuándo. Eso lo decido yo. Porque yo me tenía que haber cerrado esto ya y tengo 5 personas esperando ahí. Por respeto a esas 5 personas, por respeto a las 700 y pico personas que nos están viendo, muchas gracias, Roger, de verdad que sí. Y espero que no sea la última vez, que sigas entrando y que sigamos debatiendo. Trata de entrar un poquito antes para seguir hablando. Así que nos vemos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Por favor, las reglas están establecidas, no, traten de no romperlas. Óigame, siempre tengo que estar explicando lo mismo con lo mismo. Así que voy a entrar a mi próximo invitado, Félix González. Buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Darwin? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Mira, a Dios. ¿De dónde lo estás viendo, por favor? De aquí, de Miami. De Miami, ok. Sí. Félix, yo siempre hago la pregunta de esto, a que hay personas que les molesta. Tú tienes, como dijo lo de, ¿cómo se llamaba el que entró ahorita? No, pregúntale. Me dijo, no, yo me abstengo a la quinta enmienda. Pues perfecto, qué bien que lo hagas, ok. Pero es tu decisión. Yo te pregunto, si tú quieres responder, si no quieres responder, pero yo necesito saber con qué estoy hablando, porque mira, me entró un gordito, que no me acuerdo el nombre, disculpa que le diga gordito, y me dijo hasta, tú eres un payaso, fíjate tú. Entonces yo tengo que estar a la viva con esa persona, porque yo estoy controlando 700 monitores aquí al mismo tiempo, y tengo que estar a la viva, y él me dijo payaso, y digo, porque muchas gracias por su opinión, y usted se va por falta de respeto. Bueno, disculpa por la falta de respeto de esa persona. Óyeme, mira, quiero decirte ante todo que Cuba es 100% una dictadura. Gracias. Y uno debe responder porque vive en un país de libertad. Sí, no, si tú quieres, yo creo en la libertad y creo en la democracia. Usted responde si le da la gana o no. Yo sí te hago la pregunta. Sí. Entonces tú no puede venir nadie aquí. ¿Qué tú haces? ¿Qué pregunta que tú haces? Bueno, mi hermano, si tú no quieres hacer esa pregunta, ábrete tu canal. No vengas. O no vengas, pero ellos vienen aquí. ¿Tú sabes por qué ellos vienen aquí? Mira, ellos vienen aquí porque esto es como una medicina que yo le doy todos los días a ellos de democracia, y vienen cada 48 horas, que cada 2 días que yo hago el programa, a recibir su dosis de medicinas aquí, a este programa que tanto lo critican, pero al final vienen, siempre caen aquí porque les gusta lo que hacemos, les gusta, es como para ellos, no estoy diciendo que para todo el mundo, es como que son adictos a esto, y vienen aquí a formarse un lío porque no le dan la oportunidad en ningún lugar de hablar, de expresarse como se la doy yo aquí, y sin embargo vienen y critican la oportunidad que yo le doy porque ellos quieren una oportunidad que ellos quieren que le den. Es decir, yo te doy esta oportunidad, tienes 90 segundos, así que hazlo. Y hablando de 90 segundos, te voy a dar tus 90 segundos también para que me digas. Recuerda que estamos hablando sobre el debate con Edmundo García, Félix, ¿ok? Así que ahí te va tus 90 segundos. Sí, bueno, mira, lo que yo pienso es que con los comunistas no se puede debatir. Ellos simplemente tratan de eliminar al mensajero y no el mensaje, y no enfrentan el mensaje. La peor forma que uno puede demostrar o desmantelar a esa persona es con los datos. Los datos son enemigos de ese sistema. Como le explicaste o trataste de explicarle, Cuba puede negociar con 180 países. Cualquier tipo de negocio con esos 180 países no lo hace. Puede negociar con Canadá, pues con la China, la Unión Soviética, y en definitiva cuenta la incompetencia que ellos tienen en la gestión económica es la que ha llevado el país al desastre ese en que estamos en ese país, donde no existe nada. Recientemente le comentaba a alguien que yo fui de visita a Nicaragua, y estando de Nicaragua de visita vi que Cuba le había regalado un reparto entero para los nicaragüenses. ¿Qué sucede? En Cuba, las casas destruyéndose, todo tipo de situaciones tan desagradables, y el gobierno no se encarga de ni darle mantenimiento ni darle una vivienda digna a sus ciudadanos.
No solamente eso, sino que también a Venezuela le ha donado y a cuanto país yo no entiendo, porque a veces la solidaridad, a veces tú das, bueno, lo que te sobra, tú no sacrificas al pueblo tuyo para regalárselo a otro, porque, bueno, entonces estas personas regalan, y el pueblo muriéndose de hambre, todo eso, por supuesto, tiene ¿cómo decirte? Una ganancia política alrededor del mundo. Mira qué buenos somos, porque supuestamente los países democráticos piensan que dicen, bueno, si Cuba está regalando es porque le sobra, porque todo está bien adentro. Entonces, pues qué bien está Cuba, que aplauso para Cuba que está haciendo eso. Y entonces es bastante hipócrita de la dictadura de Cuba hacer ese tipo de acciones cuando sabes bien que el pueblo cubano está pasando todas las necesidades que está pasando. Así que muchísimas gracias, Félix, muchísimas gracias. No, gracias a ti, y te puedo decir algo, que Dios te bendiga y gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, hermano. Todos los influencers. Cuídense mucho, ¿ok? Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Seguimos dándole duro a la dictadura. Ahí está. Ok, voy a mostrarlo. Es decir, puse una encuesta que decía, ¿por qué cree usted que Edmundo García defiende tanto la revolución cubana? Opción 1 es de la seguridad del Estado. Opción 2 porque dice la verdad. Opción 3 porque es un doble moral. Opción 4 porque es un patriota. El 50% votó porque es de la seguridad del Estado. Un 1% votó porque dice la verdad. Un 48% votó porque es un doble moral y un 1% votó porque es un patriota. Dicho esto, voy a seguir con mi siguiente invitado, con todos ustedes, para el carajo Producho. Buenas tardes, hermano. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, sí, te escuchamos bien, gracias a Dios. Pregúntame. No, ya te he preguntado ya no, pregúntamelo de nuevo, cállate, déjame hablar, aprende. Pregúntame. ¿Cuba hay una dictadura? 300%. ¿Cómo está, mi hermano? Ante todo, muchachos, cállate, déjame hablar. Ok, dale. Ante todo, déjame, mi hermano, déjame responderle al puerquito ácido que te dijo payaso. No existe profesión más noble en las artes escénicas que la del payaso. No existe profesión más noble dentro de las artes escénicas que la del payaso, porque es el único que se pinta la cara y esconde su verdadero rostro para hacer reír a los niños y a los adultos. Esa es la más noble de todas las profesiones en las artes escénicas. Sí, segundo, al que te escribió. No, él lo que hizo fue elogiarte, decirte payaso. Yo me alegro que me digan, ojalá me dijeran, tú eres un payaso. Horroroso, yo vi llorar, yo trabajé con el payaso Cartucho, que en paz descanse, y vi llorar en la Sierra Maestra, después del triunfo de la revolución, porque yo no soy tan viejo. Claro. Vi llorar a un viejito de 80 y pico de años, porque nunca en su vida había visto un payaso. Sí. Y segundo, el que te escribió diciendo que Edmundo García es un valiente porque defiende en Miami la revolución cubana. No, Edmundo García es un cobarde que defiende el ácido, el vino ácido de la involución cubana en Miami, donde sabe que si le dan un galletazo, le dan un piñazo, llama a la policía y va a vivir de ese tipo que le dio el galletazo y el piñazo. Por eso puede hablar libremente y disfruta de las mieles del capitalismo defendiendo el ácido del comunismo. Sí. Ok, te voy a dar tus 90 segundos para que me digas qué te pareció el supuesto debate que hubiera tenido con Edmundo, que hubiera, después de un pacto grande de 40 minutos, imagínate tú yo dedicar, que yo no tengo tiempo para nada, dedicar 40 ahí está el error. minutos. Ahí está el error. Sí. Okay, te lo voy a dar, te voy a dar tus 90 segundos para que me digas cuál fue mi error. Pactaste con el diablo. Con el diablo no se puede pactar. Tú no debatiste con Edmundo. Tú debatiste con Fidel, con Chávez, con Raúl, con Lula, con Cristina Fernández de Kirchner, con Evo Morales, con Maduro. Con ellos no se puede debatir y no se puede pactar porque ellos van a violar todos los pactos en defensa de sus intereses. Y entonces caen en ellos lo que tratan es de desacreditarte. Todos fueron ataques directos a tu persona, tratando de desacreditarte, diciéndote que tú eres el Otaola de Canadá, que tú eres no sé qué, que si no sé qué más. Él a ti no te conoce, licenciado, pero licenciado no era licenciado enarbolando tu categoría de licenciado, sino de licenciado de que, tú dices que tú eres licenciado. ¿Quién licenciado soy yo? El caballo soy yo. Guapo y fajado. Usted no se ha fajado nunca en su vida. Ni es guapo, ni se ha fajado nunca en su vida. Por eso está en Miami. Y es cierto lo que tú dices. Era muy interesante haberle preguntado, tú que defiendes tanto el comunismo, tú que es una sociedad igualitaria, como te la pintó, que le dijiste, eso no existe. Coño, pero que tú haces en Miami, mi brother. Pero vete para Cuba, si no te deshabilita aquí en los Estados Unidos, deshabilítate en Miami. Me sobró tiempo esta vez, ¿viste? Sí. No, yo le tenía una de las preguntas que le tenía aquí, déjame ver si lo tengo por aquí, que le iba a preguntar aquí, fíjate, dentro de ese debate, porque valía todo, ¿no? Vamos a preguntar dentro de la Cuba de hoy. Y deja ver si la encuentro. No, aquí tú tienes una tabla, papá, que Dios te la bendiga. Dice una de las preguntas así, Edmundo, si te vas para Cuba, ¿de qué vas a vivir? No tienes sustento ni allá
ni acá, es decir, porque no ha sustentado a la seguridad social, pues creo que no has contribuido a la seguridad social, lo que te llevaría a una situación caótica que tienen nuestros ancianos y nuestros retirados en la Cuba de hoy. Es decir, como la tienen mis abuelos en Cuba. Exactamente, que si uno no lo ayuda, se embarcó. No, y uno pudiéndolo ayudar lo poquito que puede o lo mucho que pueda, nunca vas a suplir todas las necesidades. Claro que no se puede. Porque es imposible. Sí. Y entonces, David, déjame felicitarte, mi hermano. Seguimos en combate, seguimos, valga la redundancia, socialismo muerte, que es una redundancia, es socialismo y muerte la misma mierda. y me diste la razón. No me diga mala palabra, no me diga la mala palabra, que ya me criticaron. Coño, disculpa, mi hermano, disculpa. Ofendido aquí, bueno, ok, vamos. No, ese fue otro, está lindo ese muchachito. Óyeme, y que ves que me sigue dando la razón lo que te dije el otro día. Sí. No son influencers negativos, son 100% positivos, porque ellos demuestran. Es que ellos son el vivo retrato de lo que defienden. Sí. Okay. ¿Viste lo que te mandé por interno, por Messenger? No lo he visto todavía, tengo que verlo ahorita. Disculpa. Y en estos días te mando otra cosita nueva ahí. Está bien, gracias, hermano, muchísimas gracias. Seguimos dándole. Felicidades, mi hermano, que Dios te bendiga a ti y a toda la familia. Cuídate mucho, mi brother. Bendiciones para todos ustedes, gracias. Ok, vamos para allá con mi último invitado ya no voy a entrar más ninguno. El último invitado, el anarquista. Buenas tardes. Coño, qué bueno, buenas tardes. ¿Cómo está la cosa? Gracias. Discúlpame por hacerte esperar, es que hay muchas personas que querían entrar y bueno, yo trato de darle el tiempo a las personas para que hablemos y conversemos. Me han entrado varias ciberclarias aquí, no voy a decir ciberclarias, son personas que defienden o me atacan personalmente, es increíble esto. Yo estoy acostumbrado al ataque totalmente, estoy frontal a las personas que me atacan. Te voy a dar tus 90 segundos para que me digas qué te pareció el intercambio que hubo entre yo y Edmundo, ¿ok? Así que ahí te doy tus 90 segundos, por favor. Oye, bueno, si eso se puede llamar debate por su parte. Intercambio. Entonces debate. Ahora, fuiste muy inteligente porque te fuiste por los 5 aspectos que miden una sociedad. Cuando tú conversas o debatas con una persona que defiende un régimen socialista, tócale estos 5 aspectos y él no va a tener respuesta. Porque lo que está pasando en Cuba hoy no solamente pasó en Cuba, eso pasó en Hungría, Checoslovaquia, en todos los países comunistas de Europa del Este, eso pasó. En todos los países comunistas pasó eso. Entonces, cuando tú le tocas, te repito, esos 5 aspectos, que son los que miden una sociedad, que es lo que mide de verdad si hay prosperidad o no, ellos se quedan sin respuesta. Porque eso mismitico le pasó a él con Carlos Alberto Montaner. No sé si tú... no sé si te apoyaste en él y esas cosas. No, sí. Pero es así. Cuando tú le tocas esos aspectos, no tienen respuesta. Yo te felicito. Fuiste muy inteligente. No te dejaste tampoco avasallar, ni tampoco dejaste que te faltara respeto, porque ya en la directa con el ESL sí le permitió dos o tres adjetivos y el ESL al final tuvo que pararlo. Pero no, tú fuiste muy inteligente en pararlo rápido. Si le hasta ahí, hermano, que eso no es así. ¿Entiendes? Por eso te digo que me gustó mucho lo que hiciste y nada, para adelante. No, eso de los 5 aspectos ya yo lo había oído antes, ¿no? Sobre lo que rige una sociedad. Incluso me basé en su ídolo, en Fidel Castro, el dictador Fidel Castro, en el manifiesto del 26 de julio, la historia me absorberá, que habla sobre los males de la República. Y digo, bueno, eso Fidel Castro lo quería, arreglar, y no lo arregló, porque en la Cuba de hoy, vamos a desglosar esto para hablar sobre la Cuba de hoy y decir sabroso aquí, normal, tranquilo. Y no solamente eso, sino que también le saqué la entrevista donde ¿cómo es que se llama el hombre? George Goldberg, para la revista El Atlántico, donde le preguntó si el modelo cubano podría servirse en otros países y el mismo dictador dijo, el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros. Ni para nosotros. Sí. Entonces, ya yo al tirarle esos dos, ya él se desequilibró completo y ya no hallaba qué hacer, ya no hallaba qué decir, no dijo nada. Yo personalmente no me llevé nada de él, no dijo nada, no apoyó nada, no habló de nada. Y bueno, en fin, eso fue lo que yo traté de hacerlo, como me dijeron, fallé, pacté con el diablo y al final incumplió las estadísticas. Gracias a Dios, yo siempre soy una persona de estadística, las estadísticas no fallaron, todo el mundo dijo el 88%, dijo de que el mundo no iba a ver lo que él iba a hacer, lo que le da la gana, y más con lo desequilibrante del argumento que le traía, porque son argumentos que lo iba a desequilibrar, ¿no? Y para que no se fuera por las aristas como él hace, porque ya empezó Otaola, los números, que de esto, que claro. No, lo importante no era eso, lo importante era hablar sobre la Cuba de hoy y que
que él defendiera la tesis de que la dictadura se tiene que quedar ahí y yo iba a defender la tesis de que la dictadura se tenía que ir de ahí. De eso trataba el debate, más nada. No había que irse por ningún lado. Vamos a hablar de eso, defiéndete y al final el pueblo decide cuál tiene el mejor argumento y ya. Pero cuando le tocas ese tema, olvídate, no tiene respuesta. Eso no viene de ahora. Yo tengo 48 años y yo cada vez que he visto una conversación o un debate entre una persona que defiende el modelo socialista y el modelo capitalista y le tocan esos 5 aspectos, no tiene respuesta. No solamente el mundo, no, el mundo es un insignificante. El mundo es un tipo que se cree que es el bárbaro. Y es lo que es un estúpido, ¿me entiendes? Es lo que es un imbécil, ¿me entiendes? Entonces, no él. Personalidades del mundo que le han tocado esos temas no han tenido respuesta. No hay respuesta para eso. No hay respuesta para eso. Ok, muchas gracias, anarquista. No me lo digas más. Yo sé que tengo que ir a los cubanos de aquí de allá, creo que se llama el canal. Tengo que ir por allá y sentarme con ustedes, aunque sea una horita ahí, sentarme con ustedes ahí a conversar. Y déjame hacer verdad. No sé qué fue lo que le pasó a Giovanni, el que te dijo payaso. A ver cómo te digo. Yo he participado en su directa y yo nunca lo he visto a él que le falta respeto a nadie. Yo nunca lo he visto. Bueno, siempre hay una primera vez. No sé qué le pasó porque yo sí no le falté respeto a él. Hasta inclusive anoche en la directa yo estaba escuchando y él dijo que el mundo no estaba para debatir con nadie. No contigo, no con nadie. ¿Me entiendes? Todo lo contrario del otro señor que entró, el señor grueso. Roger 11K. Sí, ese sí dijo que el mundo a media máquina él te paseaba. Tal vez su frustración, todas las cosas que dijo y tal vez por eso. Porque vio hoy que todo fue todo lo contrario. Un respeto para él también. No estoy. Yo respeto a todo el mundo y que bueno y que le vaya bien, pero bueno, tampoco vayas es como que tú me invites, yo vaya a los cubanos de aquí y allá y me siente ahí y le diga todos ustedes son unos payasos. Bueno, lo mínimo que llevo yo es que me saquen. Y me dijo payaso, incluso le dijo, ok, muchas gracias por su opinión, pues bueno, pues te vas a tener que replicar. Porque yo nunca lo he visto a él, ¿me entiendes? Faltando respeto a nadie, sí, no, la verdad, nunca, jamás. Bueno, no sé si quería ganar algo, pero o desequilibrarme a mí, pero bueno, a mí nada desequilibra, porque a mí me dicen por las redes sociales, me dicen de todo, me dicen por las redes sociales. Fíjate que mi esposa me dice, pero ¿por qué tú no te ves reír? Dice, no, es que cuando haga el programa mañana me van a decir de todo otra vez, y entonces ¿para qué voy a coger lucha con esto si ya mañana me van a decir más cosas otra vez? Así que, bueno, ya tú sabes, esa es la democracia y eso cuando uno se pone aquí, es así, la gente te dice de todo y la gente te ama y la gente te odia. Así que no hay términos medios aquí. Gracias, hermano, muchísimas gracias. Seguimos dándole duro a la dictadura, muchísimas gracias, de verdad. Ok, bueno, le quiero agradecer a todas las personas que se conectaron. Me hubiera gustado mucho más que el debate hubiera sido un debate rico, porque yo quería sacar cosas buenas, ¿no?, del debate y quería que el mundo un poco que hablara y que no se viera, que se mostrara el mundo que habló conmigo ayer, que es más tranquilo, pero a él no, parece que ya cuando él ve cámara, ve números, enseguida se pone nervioso y trata de imponerse, pero mandarme a callar en mi propio programa, él acostumbra a eso en su programa, pero no aquí no mandamos a callar. Yo nunca le he dicho cállate, no, nunca, cállate que yo soy el jefe, no, cállate que yo soy un dictador, no, usted habla y yo cuando tengo que cortar, eso ya sí es decisión mía. Usted, lo que sí tiene seguro cuando entre a este programa, lo que sí es seguro, y yo ese derecho nunca se lo voy a quitar, son sus 90 segundos. Ahí le doy 90 segundos, yo no hablo, nadie habla, usted hable y después, bueno, decido yo en dependencia del tiempo, en dependencia de las personas que me queden atrás. Entonces, eso, hubo personas que dijeron algunas que otras malas palabras, me disculpo por ustedes con esas personas, pero en el calor de la cosa no me di cuenta. Así que muchísimas gracias. Seguimos dándole duro a la dictadura. Así que nos vemos el lunes. Recordarle que si eres cubano, nosotros somos tu casa. Si eres cubano canadiense, nosotros somos tu hogar. Pero si eres cubano canadiense o de cualquier parte del mundo, nosotros somos tu equipo en contra de la dictadura. Y me despido como siempre lo hago con la frase del apóstol: todo al fuego, hasta el arte, para alimentar la hoguera de la libertad. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Cuando te dicen todo así en tu carita, y si te rascas porque te pica, ¿verdad? Que buscando una pomadita